Por eso te traemos Polar Ice, una cerveza hecha para relajarse y seguir disfrutando de lo bueno. Extra liviana, pero con carácter. Además, ultra refrescante. Polar Ice, porque todos nos merecemos tomarlo a la ligera. Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida su venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Hola. Momento de irnos, señores. Ya viene el equipo de fútbol a lo grande. Nos vamos. Chau, chau. Hasta mañana. Adiós. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos, personal, quitador Rapid y Velasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. Comunicipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrat de Garelli Estructuras. Chevrolet, Fine Road. Taiga, te lleva donde quieres llegar. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. ¿Qué es el fútbol? Es una locura. Y si no la entendés, voy a tratar de explicarte. El fútbol es simple y eso lo hace tan hermoso. Es un grupo de amigos que se convierten en un equipo. Puede jugarse entre 22 personas en un gran estadio o entre dos, con un arquito improvisado en cualquier vereda. Es un calor que se te sube desde el pecho cuando gritas un gol o una lágrima que se te cae cuando perdés una final. El fútbol es astucia, es valor, es arte, es inteligencia, es rabia, es amor, es el saltarín, Pelé o Maradona. Es para él y también para ellas. Hace 25 años que todas las siestas nos sentamos a charlar sobre él. Y mientras exista gente como vos que vive, siente y respira amor por el balón, seguiremos vigentes, sumando cada vez más seguidores a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande, 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo, a lo grande. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia de Fútbol a lo Grande, tengan todos ustedes muy buenos días. ¿Cómo está Ricardo? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Víctor. ¿Qué tal, Jorge? Buen día para todos. Saludar a toda la audiencia. Ahí ya está igualmente Luis en el estudio. Ve allí. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Buen día, Jorge. Saludos a la mesa. Vamos a comenzar a hablar en minutos de lo que dejó el partido del conjunto azulgrana por Copa Libertadores, lo que se vendrá en la fecha igualmente por Copa Libertadores. Ante una nota allí. Lo tenemos a Juan Iturbe vía WhatsApp, Víctor. Así es, Juan Iturbe, quien finaliza su contrato con el Pumas de México, así que queremos saber sobre el futuro de Iturbe para el siguiente semestre. Ya está aquí en Paraguay nuevamente. ¿Cómo está, Juan? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Saludos para todos ahí. Todo muy bien por aquí, gracias por atendernos como siempre. Juan, contanos, terminó tu vínculo con Pumas, ¿qué análisis haces de este semestre a nivel personal en cuanto a los minutos que tuviste disputados en el fútbol mexicano? Sí, así mismo, bueno, yo hasta el 30 de junio tengo contrato ahí con Pumas, bueno, lastimosamente no se pudo renovar y poder quedarnos ahí, pero siempre tuve la intención de poder estar ahí, quedarme, porque sinceramente me sentía identificado con el club, me sentía muy cómodo, y aparte creo que bueno, este último año fue muy bueno para nosotros, porque habíamos jugado una final que después de muchos años el club no jugaba, estuvimos cerca ahí de campeonar, pero bueno, sinceramente muy contento en lo personal, y nada, este semestre digamos que no tuve tantos minutos
por ciertas circunstancias que yo tenía, bueno, en tema de renovación, en temas contractuales, que de por ahí si yo sumaba algunos minutos ya renovado automáticamente, y bueno, de por ahí la dirigencia no quería eso, y entonces no tenía esos minutos que yo quería, ¿verdad? Importante la aclaración que haces, no es que quedabas al margen por lesión o decisiones técnicas, sino más bien porque había cláusulas en el contrato que implicaban a tanta cantidad de minutos renovación para el siguiente semestre. Más bien fue una prohibición, entre comillas, de la propia directiva. Sí, yo creo que de por ahí podría ser, porque sinceramente no tengo ningún inconveniente con el técnico. Más estoy muy agradecido con él, porque sinceramente él, después de que se fue Michel, digamos que me hizo revivir, y entonces yo no tenía ningún inconveniente, al contrario, era una relación muy buena, y nada, como te digo, son cosas del fútbol. Algunas veces se priorizan otras cosas, como yo, bueno, esta dirigencia también es nueva, y qué sé yo, después de yo estar casi 2 años y medio no querían la renovación, y están en su derecho total de hacer y deshacer lo que ellos quieran, ¿viste? O sea, la conveniencia que ellos ven. Juan, y al terminar tu contrato con Pumas, a partir de ese momento, ¿tu pase a qué equipo pertenece? A nadie, a mí. O sea, a partir de junio sos jugador libre, mucho más fácil para vos negociar con cualquier institución. Sí, así mismo es. Bueno, hoy en día sabemos bien la situación en que está el mundo, en la situación que se vive en el mundo futbolístico también. Sinceramente no es nada fácil. Anteriormente vos te quedabas libre y digamos que tenías una felicidad por el tema económico, por el tema de que podías agarrar, qué sé yo, un poco más de plata, pero bueno, hoy en día ya todas esas cosas cambiaron, y digamos que se puso más difícil todo. ¿Y qué te depara el próximo semestre, Juan? ¿Hay algunos clubes que empezaron ya a contactar contigo? ¿Por lo menos algún sondeo? Tengo varias ofertas, digamos, pero estoy analizando bien, estoy viendo qué hacer. Ya casi 10 años que estoy fuera del mundo, o sea, fuera de Paraguay, digamos, y entonces, bueno, muchas veces cuando uno viene acá ya extraña, no se quiere ir más, y nada, estoy analizando y viendo todas esas cosas acá con la familia, y con mis padres también, todo eso. Por lo que entiendo, entonces tu prioridad es regresar al fútbol paraguayo. No sé si regresar, pero viste, como te digo, estoy analizando, no es que estoy pensando, o sea, no es que estoy queriendo ya volver, ¿entendés? Estoy viendo si por ahí me conviene, si no, qué sé yo, volver al exterior, porque gracias a Dios ofertas no me faltan, pero como te digo, estoy analizando y viendo qué es lo que nos conviene mejor como familia también. Aparte, con el currículum que tenés, la trayectoria, los clubes donde jugaste en el último tiempo, como decías, el club no te va a faltar probablemente en el fútbol sudamericano. O sea, pasaría más bien por una decisión personal el hecho de que quieras regresar o no en este mismo momento a Paraguay para el Clausura. Sí, así mismo, como te digo, desde enero que yo ya estaba dispuesta, ya tenía bueno, en la cláusula yo ya podía firmar con un precontrato con cualquier club, de ver qué clubes querían, viste, porque obviamente ya 6 meses antes ya se podía hacer eso, pero como te digo, no lo hice porque quería analizar y saber bien para dónde irme, y porque sinceramente quiero tranquilidad, quiero estar bien, y que obviamente la familia siempre se sienta segura de dónde voy a estar. En los últimos años, recuerdo, llegaste a sonar por lo menos como rumor un par de veces para Cerro Porteño. ¿Eso llegó a ser un acercamiento importante o más bien un rumor periodístico? Y te agrego lo otro, en este momento, ¿te parece que podría ser una buena ocasión si es que se da una oferta formal de Cerro Porteño?
Sí, creo que hace 2 años, 1 año, bueno, hablé ahí con la gente de Cerro, pero no era muy difícil por el tema también económico, lo que Puma podía haber pedido. Sabemos bien que no estaban dispuestos, pero bueno, hoy en día ya soy jugador libre, soy un jugador que ellos podrían negociar tranquilamente, donde no había ningún inconveniente. Aparte, ustedes saben que yo me crié en Cerro, yo prácticamente le debo todo y no lo veo con ojo, o sea, lo veo con un ojo bueno de poder volver. Aparte está el Chiqui, que yo lo conozco ya de la selección y sé cómo él se maneja. Eso no quiere decir que le cierres la puerta a otros clubes paraguayos. Lo mismo si te llama Olimpia, si te llama Libertad. Sos profesional en ese sentido, no te cerrás exclusivamente a Cerro, ¿no? No, yo siempre dije que me gustaría terminar mi carrera en Cerro. Siempre había manifestado, es algo que yo me debo. Aparte, desde chico no tuve la oportunidad de poder disfrutar, digamos así, como varios jugadores lo habían disfrutado, y entonces yo creo que de esa manera sería para mí ideal poder concluir o cerrar mi carrera deportiva, digamos. Lo que quiero, porque sinceramente a mí mi Cerro me dio todo, a mi Cerro me formó como jugador y nada, me dio la posibilidad de poder ir a un club europeo. Entonces cambio totalmente mi pregunta, más bien tu deseo es regresar a Cerro Porteño en algún momento, y uno nunca sabe que pueda ser inmediato, porque decía, ahora sos jugador libre, puede darse esa cuestión del acercamiento directo, lo conoces a Francisco Arce, así que hay muchos factores que podrían acercarte a Cerro en caso de que ellos estén interesados. Sí, así mismo. Siempre lo dije, tienen que solo hablarlo conmigo y verlo cómo se podría manejar. Y más, bueno, anteriormente no dependía nada de mí, porque yo era jugador de Pumas y ahí ya entraban en otra negociación con el club, y bueno, ahora que estoy libre, de por ahí ya ellos podrían hacerlo directamente conmigo. Juan, ¿y físicamente cómo te encontrás en este momento? Aparte del ritmo, obviamente que lo perdiste porque no jugaste mucho, pero en cuanto a lesiones, situaciones físicas, ¿todo normal? Bien, sí, todo bien, gracias a Dios. No me lesioné ni nada de eso. Hoy en día estoy entrenando particularmente con un profe. No quiero perder ese ritmo, porque sinceramente quiero estar preparado para lo que se viene, ¿verdad? Aparte no es más como antes, que tenía 20 años, no entrenaba y después recuperaba todo. Hoy en día ya estoy por cumplir 28 y de por ahí cuesta un poquito más. Y lo último, agradeciéndote una vez más por el tiempo, consciente en este caso que la falta de continuidad te jugó una mala pasada para tener una chance en la selección. Justo se vienen compromisos importantes, en otros tiempos llegaste a ser convocado, pero ahora todo indica que no vas a estar para eliminatorias ni para la probabilidad de Copa América. Sí, claro, uno sabe, uno es consciente de lo que es, lo que tiene que hacer para estar en la selección, y obviamente es jugar. Yo creo que desde el primer día que conocí al profe Berizzo, eso nos hizo tener en claro que primero hay que jugar en los clubes para ser considerado en la selección. Obviamente eso hace que también cada jugador se esfuerce, se esmere de poder estar ahí en el club y hacer bien las cosas, y después, bueno, obviamente una vez poder estar ahí en la selección, tener las ideas del profe Berizzo. Y bueno, lo primordial es jugar. Yo no jugué, y bueno, tengo que mirar por TV y alentar a los chicos que espero que puedan hacer algo bueno, porque sinceramente vienen haciendo bien las cosas, vienen demostrando de que van creciendo, y eso hace de que por ahí uno, o bueno, la gente más que nada crea, porque nosotros los jugadores creemos mucho en todos los trabajos que hace el profe, la filosofía que tiene, y sinceramente yo creo de que van a estar en un nivel muy bueno ahora. Y bueno, se vienen compromisos bastante difíciles que hay que demostrar
por qué y para qué podemos estar si queremos aspirar a clasificar al Mundial. Bueno, Juan, un gusto como siempre poder conversar contigo. Ya dejaste en claro que tu deseo es algún día retornar a Cerro Porteño, veremos cómo se dan las cosas. Gracias por el tiempo, como siempre. Dale a ustedes, chao, chao. Hasta luego. Así pasaba Juan Iturbe, que termina su vínculo con Pumas y está abierto a negociar con cualquier club, decía. Sí. Y su deseo en Paraguay específicamente Cerro. Le tiró el piropo a Cerro. Sí. Habría que ver allí cómo están las cosas. Sí, dijo que hace 2 años Cerro se comunicó, pero era muy caro. Claro. Y tenía porque el contrato pertenecía a con Pumas, pero él también habló en un momento que es más fácil negociar con el pase en mano. Claro, el jugador libre. Lo que puede ser que bajen mucho las pretensiones, no sé si mucho, pero que bajen las pretensiones y el arreglo con Iturbe. Eso puede ayudar dentro de lo que viene para Juan Iturbe, que está finalizando su contrato con el Pumas mexicano. La Agrícola Sales Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yopuchupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindar las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. De La Sopera, amamos tu Chevrolet. Pichunagues prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, y sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Síguenos en Facebook e Instagram. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en nuestros 360 puntos en todo el país. O realiza tus compras desde la web, la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias, giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación. Dimo nos une, unite a Dimo. Allí lo de Juan Iturbe en cuanto a su situación y la posibilidad que puede llegar a tener. Le tiró el piropo claramente a Cerro. Veremos qué pasa en este momento. Un jugador de su rasgo puede ayudar y mucho a Cerro por lo que está teniendo hoy día. ¿Creen que puede ser importante hoy? El tema con él es la falta de continuidad, porque casi 6 meses sin tener chance. ¿Dónde lo pondrías si fuese técnico, Víctor, hoy a Iturbe? Y el lado derecho ayer, por ejemplo, estuvo muy flojo. Porque el volante a la derecha. A mí me habían comentado hace unos días que Cerro está buscando un volante por fuera y un volante central. Entonces ahí encajaría Iturbe. No digo que precisamente sea él el jugador que están buscando, pero se van acomodando las piezas, ¿no? Un volante por fuera después de la ida de ¿cómo se llama? El que fue a Bahía. Ruiz. De Ruiz. Después de Ruiz. Y quieren un volante central, que fue el pedido de Chiqui ya a principio de año. Y por lo de Ruiz podría entrar Iturbe, sí, por eso, ¿verdad? De ese lado. Y sí, y se va dando cabo. Y el volante ya era de la época de Fernández Cedrés, que lo quería, ¿verdad? Que está buscando. Sí, está buscando desde el principio de año. Y viendo ayer lo de Mateus, llega al área y se le apagan las luces. Sí, totalmente. Se nula. Cuando totalmente. tiene que decidir la jugada, ese es el momento. Tiene toda esa velocidad en los pies, el traslado al balón, pero cuando tiene que ceder, y allí es donde no le llega la idea final al cerebro, al parecer. No sé qué quiere hacer. Para no decir otra cosa. Si no se anima a pegarle de primera, engancha para su pierna izquierda, que es la menos hábil. Nunca el centro es bueno. Siempre queda a mitad de camino. Siempre elige mal. O sea, lo va a tener que corregir demasiado, Chiqui, para... Y ayer le agregamos que en la marca muchas veces no volvía. Él se quedaba parado a veces a mirar la jugada en la salida rápida de Atlético Mineiro. Un montón de veces le habrá gritado Francisco Arce que se despierte, que siga la marca. Pasa que es muy liviano para la marca. Sí. Muy liviano. Lo tocas y vuela. Sí, pero por lo menos que haga sombra, que corra detrás del jugador. Por lo menos vení, como diría Angelito Ortiz. Sí, y eso muchas veces no hizo. Por eso de ese lado en el primer tiempo atacaron 2 contra 1 fácil los jugadores de Mineiro, porque faltaba uno, lógicamente, para la marca. Muy flojo lo de Mateus. Y Enzo muy mal también. Enzo tampoco colaboró, o sea, no es que cambió Cerro a partir de su ingreso, sino que permaneció igual en ese lado del campo de juego.
Luis. Entra a la cancha de la nueva Cheddar Bun de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado con queso cheddar. Hace tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha tu día. Seguinos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazoque_py. Nerviginol Plus aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nerviginol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontralas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. ¿Qué pasó con Cerro ayer? Fue ese error final dentro de la lectura propia del partido. Nos fijamos detenidamente en el error final porque sobre el cierre iba camino al empate. Venía bien partido. Cerro. Y Minero inclusive como que ya estaba en un momento conforme con ese empate igualmente. Venía muy bien. Era un partido donde no hubo un dominador y un dominado. Era un partido donde por momentos llegaba Cerro, llegaba bien, pero sin final. Lo mismo que Mineiro, que no tuvo muchas opciones claras de gol. Y las pocas que tuvo, encontró a un Jan muy bien parado. Realmente yo decía ayer al inicio del partido, cuando sacan la primera pelota, se nota su presencia de Arana, creo que fue Arana, el lateral izquierdo. Sí. Él está cumpliendo, pero a cabalidad con Cerro. Más allá de los errores que pueda tener o no la defensa. Jugadores, si vamos... Es feo criticar jugador por jugador, pero si vamos a un análisis un poco para ir buscando algunas respuestas, muy flojo lo de Arzamendia, porque creo que también Chiqui le daba indicaciones a Arzamendia, muy débil a la hora de... Pierde todas las pelotas. A la hora de pasar no se decide. Y ya venía así. Está en baja últimamente Arzamendia. Lo de Mateo que decíamos muy liviano, lo mismo que Jiménez, que anteriormente era liviano, pero te desequilibraba con la velocidad y con los buenos centros que metía y el 1-2 que hacía con Espínola permanentemente. Definitivamente le cuesta mucho a Boselli. Aguanta, intenta, quiere, pero hay veces que el físico no le da. Por más que ayer estuvo muy participativo, intentó jugar. Morales no está fino. Aquino no está fino. Y lo de Carrizo, yo vengo diciendo lo de Carrizo, no sé si desde la época de Russo o ya con Francisco Arce como técnico, que él tiene la maldita costumbre de recibir la pelota y tocar para atrás. Y muchas veces comprometió al equipo. Algo similar a lo de Villasanti, que ayer la primera pelota toca para atrás y lo pescan de vuelta y pierde la pelota a Cerro, pero estaba bien parada la defensa. Pero son esos errores que yo creo que a los 47 minutos, porque eran casi 47, no podés cometer. Pegarle de punta para arriba, más si sos... Porque, y hay un detalle, Víctor, no sé si te habrás percatado, Jorge también. Un lateral para Cerro, y Carrizo, en vez de pedir la pelota para adelante, se mete para atrás, cerca de la defensa, y el que iba a tirar lateral, creo que fue Espinola, le dice, ¿qué querés acá? Andate. ¿Cómo él va a pedir la pelota en su área? Él tiene que pedir la pelota para adelante. Si cuando uno mira la señal que le hace Francisco Arce, le dice, cuando más lejos del arco mejor, ¿verdad? Por supuesto, él sabés que te va a entregar la pelota, si otro jugador chiquito, no te va a aguantar en un mano a mano, en un cuerpo a cuerpo, difícilmente. Ahora, si él ataca le van a hacer falta, pero si él defiende, lo van a pasar por arriba. Errores puntuales en Cerro, me parece, que lo está pagando caro, lo de Villasanti la vez pasada, ahora lo de Carrizo, errores de Arzamendia. El que está levantando de a poco es Espínola. Sí, ayer tuvo un mejor partido, por lo menos desde... De lo que venía haciendo... Si comparamos con 2 o 3 semanas atrás, mejoró un poquito. Todavía no es el Espínola que deslumbró, por ejemplo, el año pasado de que se ganó un lugar en la selección, pero... si hacemos la comparación lateral derecho con lateral izquierdo, hoy Espínola está mejor que Santiago Arzamendi, creo que con eso no hay duda. Ahora, volviendo a lo de Carrizo, son de esas jugadas casi hasta inentendibles, no solo por el momento del partido, sino porque igual si lograba llegar a ese pase, ¿qué iba a hacer el lateral? Lo único que tenía para hacer era reventar, porque ya tenía 2 jugadores encima
y lo iban a presionar. Era imposible salir jugando con esa situación. Y no había, Era lo mismo que Carrizo la saque larga a hacer el pase atrás y que finalmente el lateral termine sacando. Yo creo que él se quita el peso de encima y lo compromete al defensor, a su compañero. Vete vos. Sí, Tomá, vete vos. Esa es la palabra. Lo termina comprometiendo porque no iba a poder hacer mucho más que reventarla. Espínola era el que estaba cerca. Y ya tenía dos jugadores alrededor que iban corriendo hacia esa posición. Se tira Beto, sale Patiño, se tira Villasanti. Todo el mundo quiso evitar ese remate. No sé, ¿qué nos dijo? Gracias. En el primer tiempo donde se vio por ahí una supremacía de Minero, por lo menos en la tendencia de la pelota, en el movimiento. Después y más que situaciones. Cerro se dio cuenta y dijo, no, a mí me viene bien el empate. Como que iba jugando a eso y si se daba una chance para ganarlo, es que Mineiro no estaba apurado para ganar el partido. En el segundo tiempo bajó hasta su intensidad Mineiro, tocaban para atrás, el arquero a veces tardaba 40 segundos en sacar la pelota del saque de arco. Todos los cambios casi juntos. Ellos estaban tranquilos, por eso es que es más increíble la forma en la cual se complica solo Cerro, porque era un partido que estaba para el 0-0, que el rival ya no apretaba y termina regalando una acción a un Cerro a las 12 de la noche estaba clasificado, porque más o menos a esa hora terminó el partido entre el América, que ganó 3-1 a La Guaira, y bueno, vos decías Cerro clasificaba, imagínate lo que desaprovechó. No voy a decir Carrizo porque lo voy a apuntar decididamente a él, pero lo que desaprovechó el equipo, el plantel. Más allá que después estén los oportunistas que hablan por eso nos quieren concentrar, mercenarios, todo el tema. Pero ayer Cerro jugó a lo que juega siempre. Y cometió un error que se viene repitiendo en algunos jugadores, tocando la pelota para atrás sin necesidad. Y menos a la instancia del partido, en la instancia del partido. Y como decía Víctor, ¿qué diferencia había que le pegue él adelante a que le pegue Espínola? Compromete totalmente el equipo. ¿Y qué hacía ahí Carrizo, verdad? No tenía uno que aguante Cerro en ese momento. Le daba la tranquilidad y la clasificación, teniendo en cuenta lo que pasó ya después, ¿verdad? Sí, porque sí. Ese punto, ahora, quieras o no, América de Cali puede venir tranquilamente a complicar. Ganando 1-0, Sí, ayer yo ganando. decía, creo que compartí en el grupo que no saben sumar y restar, porque Lo o de colea, 2-0 América, Claro, porque 1-0 una vez que marca América, Cerro lleva Claro. un gol menos, ayer era un detalle. Sí, no menor. eso es lo que ellos Pero no- se enredaron un poco. creo que tiene que hacer 2 o 3, y estaban ahí hablando, y era terrible como no. Córdoba muy sereno, no se pasa mucho, pero el relator Estaba un poco eufórico. era más fanático que el técnico. Ayer ganó América de Cali y es cierto, si vamos a la comparación, Cerro es Superior. superior a América de Cali, pero desde que volvió a jugar Adrián Ramos por lo menos le da otro peso al ataque, porque tanto se esperó por Ramos que vivió lesionado casi en todo el semestre y ahora está, ayer hizo 2 goles, Sí. la vez pasada ya había marcado. Bueno, pero la defensa de La Guaira ayer Eso sí, ni también. comparación a lo que fue en los primeros partidos. Pero no debería descuidarse Cerro, porque podría pasar mal si es que... Te digo, Víctor, Mineiro tiene 13 puntos. Sí. ¿Verdad? Gana 2 partidos a Cerro, 2 partidos al América y empata con La Guaira un partido. O sea, Mineiro no le pudo ganar a La Guaira. Por eso te digo, ese equipo de La Guaira que se vino a defender aquí en Asunción es un equipo impenetrable. Ayer arriesgó, porque ayer tenía que salir a ganar el partido, no podía, no le servía de nada el empate, a no ser, si pensaban, creo, en la Sudamericana, pero capaz que no le pasó por la mente al técnico, porque si empataban era candidata a clasificar a la Copa Sudamericana. Le dio vida al América y se desarmó mucho también en defensa. No fue el mismo equipo a nivel defensivo. Sí. Y el arquero que regala El tercero, el segundo, un regalo del Pero arquero. viene siendo el mismo arquero. El Olsen. mismo arquero, Olses. Tiene 20 años. O fue errado totalmente lo que dijo. Voy a buscar Porque el cuando dato. dijo, yo dije, entonces no es el mismo que jugó con Cerro, dije. Este es un arquero que tiene 20 años, dijo el relator, y a mí me llamó mucho. Ah, la sí, atención. 20 años tiene. Tiene 20 años. Sí, 20 años. Y está a préstamo. Sí, su club es Racing. Carlos Olses, Sí. su pase es de Racing. Pero parece un arquero con más edad. Sí, yo me sorprendí Sí, realmente. porque a mí pensé cuando que era dijo mayor. 20 años dije, entonces este no jugó con Cerro. Y busqué el equipo en las anotaciones y sí, Olses. Qué raro que no nos llamó la atención la edad del arquero, dije. Porque vos decís, Olses, bueno, parecía la forma, el físico, que es un arquero más... Pero no tiene cara de 20. No, lo vi mayor, por eso. un arquero más grande, me el sorprendió. físico inclusive, Jorge. Sí. Entonces yo dije, tan equivocados, Y no, pero revisé mi anotaciones y jugó con la Cerro, jugó, pero no entré a googlear la edad. Eso se me pasó. Por eso quería compartir hoy. Pasó en la selección sub-20, inclusive de Venezuela, Luis.
Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemaiflores.com. Regala amor o regala Flores. Gran feria de muebles en Tupí. Hasta el domingo vas a encontrar la mayor variedad de muebles del país con descuentos únicos al contado y en cuotas. Acércate a Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlo en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tienes antojo de un buen almuerzo todos los días, de Mi Mamá Comedor, las comidas caseras más sabrosas a un excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Están escribiendo el WhatsApp de Monumental, quieren ingresar los oyentes. Vamos a ver si después le damos un tiempito igualmente a los oyentes, principalmente a los hinchas de Cerro, que quieren opinar en el después del partido de Copa. Está el ingeniero Mario Neto Cerrati, director del Centro del Neumático, para hablarnos de las novedades del Centro del Neumático. Igualmente se firmó un compromiso de cuidado y protección del nuevo ambiente y nos va a comentar sobre este detalle el ingeniero. Buenos días, esto es Fútbol a lo Grande. Le saluda Jorge Sosa. ¿Cómo está, ingeniero? Hola Jorge y audiencia, gracias por llamar, gracias por el espacio que nos brinda acá Radio Monumental para dar a conocer al país este proyecto que de la mano del Centro del Neumático y todos nuestros clientes hacemos llegar a todo el país, ¿verdad? Bueno, te comento un poquitito que lastimosamente los neumáticos que utilizamos no pueden durar para toda la vida, en algún momento esos se tienen que desechar. Y nosotros estamos muy preocupados por eso y también nos preocupa lo que hacemos al llegar al final de su vida útil. Entonces, porque vemos que irresponsablemente muchas veces se tiran en baldíos, rellenos sanitarios, ríos, arroyos, eso lo podemos ver, ¿verdad? Y más que nada que nuestro país es muy golpeado por enfermedades transmitidas por vectores como son dengue y chikungunya. Bueno, creamos el primer basurero de neumáticos fuera de uso del Paraguay. Está ubicado en cualquier centro de neumáticos, son un centro de acopio, pero físicamente el lugar está ubicado en nuestra sucursal de Mariano Roca Alonso, frente a la rotonda, y eso lo hacemos en conjunto con empresas especializadas que se encargan de reducir y desintegrar el neumático, y bueno, y lo más importante es que esto vuelve al ciclo productivo generando una economía circular. Excelente, es un punto no menor el compromiso con el cuidado y la protección principalmente de nuestro medio ambiente, ingeniero, acerca de lo que está realizando el Centro de Neumático con estos neumáticos ya en desuso. Sí, así es aportar un poquitito el granito de arena del lugar que nos toca y del rubro en el cual estamos trabajando, ¿verdad? O desarrollando nuestra actividad comercial. Entonces es también una invitación a la gente a generar simpatía del público final hacia nuestra empresa, para que se preocupa por el lugar donde, bueno, todos queremos vivir el resto de nuestra vida aquí, ¿verdad? Y por las generaciones futuras también. Totalmente. Y este primer basurero de neumáticos lo tienen en Mariano Roca Alonso, decía, ingeniero. Sí, así es. Físicamente el centro de acopio es ahí, pero es importante destacar que los clientes al adquirir sus neumáticos en cualquiera de nuestros 8 locales ya incluye el servicio de desinfección de destino final responsable de los neumáticos, o sea al comprar el neumático en cualquiera de nuestros locales, este servicio ya está incluido. Totalmente. Siempre es importante, principalmente para el oyente, la vida útil de un neumático, ingeniero, como conocedor del centro de un neumático, por ejemplo, a veces la gente dice 3, 4, 5, 6, 7 años. ¿De qué depende muchas veces esos ingenieros, aquel que tienen en su vehículo, que a veces no quiere cambiar los neumáticos? Es una respuesta un poco difícil de dar, pero tú mismo lo dijiste, depende, ¿verdad? El neumático, como cualquier bien que sufre desgaste, tienen que tener mantenimientos preventivos que son importantes a la hora de darle mayor duración, como ser servicios de alineación, balanceo, rotación, controlar la calibración periódicamente, ¿verdad? Entonces, el neumático está previsto que dure, no quiero ser irresponsable al tirar un número, ¿verdad? Pero debería de durar 40, 50 mil kilómetros, depende mucho del tipo del suelo, las condiciones de manejo, la frenada acelerada, medición de temperatura, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, la respuesta es depende, pero colocando productos de calidad
y haciendo los mantenimientos preventivos correctos, le puede quitar un lindo provecho. Excelente, y eso por supuesto lo puede lograr allí el oyente del cliente en el centro neumático, donde tiene todas las facilidades. Gracias, ingeniero. ¿Algún mensaje final para los oyentes? Nada, aprovecho nuevamente para agradecer el espacio para dar a conocer esto, y el mayor objetivo que tenemos es que mucha gente y empresas también se sumen a este noble proyecto y que podamos, desde el lugar que nos toca, colaborar con el medio ambiente. Muy amable, ingeniero. Gracias por este momento. Gracias por el espacio. Hasta luego. El ingeniero Mario Neto, allí del centro del neumático, Luis. En el mes Mamá puedes afiliarte por tan solo 120.000 guaraníes y a fin de mes puedes ganar un vale para que mamá tenga su tratamiento facial y corporal en Dermavel. Llámanos al 218-4000, seguinos en redes Caja Mutual. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y emplastines con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo, con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, aquí en La Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espino Autocentro y @autocentrospin_ Mariscal. Teléfono 0986-252-555, Spin Autocentro. A continuación vamos a escuchar la conferencia ayer de los protagonistas del lado del Cerro Porteño, Francisco Arce y Matías Villasanti. Obviamente a Villasanti se le preguntó sobre el tema de la deuda, la postura de los jugadores, y lógicamente a Arce se le preguntó sobre el rumor de la renuncia que circulaba en el ambiente durante el día. ¿Cuál fue la respuesta? Que no es cierto. Que no es cierto. Que no va a renunciar. No me creyeron, ¿no? Vamos a la palabra del protagonista y después el bloque de Yo Dije de Ricardo. Primero Chiqui Arce y Matías Villasanti. Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Con el entrenador Francisco Arce pasamos a las preguntas. Normalmente cuando el equipo realiza trabajos de calentamiento, usted no está en el campo de juego. Hoy fue distinto y salió a hablar con los jugadores. ¿Fue a dar indicaciones? ¿Una arenga quizá? No, eran indicaciones que faltaban confirmar, insistir, recordar a los dos puntas, especialmente, si mal no recuerdo, a los dos volantes internos. Generalmente se hace adentro, pero hoy me acordé de algún detalle más y fui a comentar con ellos durante el calentamiento. ¿Qué pasó en esos últimos minutos por cómo se perdió la pelota? ¿Y qué buscó con el ingreso de Pachi y la salida de Boselli? Y justamente eso, pero fue una jugada desgraciada que al mejor futbolista quizás técnicamente que tenemos le pasó, como le puede pasar a cualquiera. Y justo desvió, nos convirtieron. Y claro que lo que buscamos siempre cuando Pachi juega, que aparezca espalda, que alimente a sus compañeros de ataque, que participe en la construcción del juego. Dentro de todas de sus características están poder hacer eso. La velocidad y la intensidad del rival en el primer tiempo fueron los factores que más le complicaron a Cerro Porteño para no lograr la victoria. Yo creo que más que la velocidad, la calidad técnica, el movimiento constante, la frecuencia de pases y la calidad para poder realizar esos movimientos fueron los que en 2 o 3 oportunidades nos descoordinaron por recorrer mal para poder presionar un poco más arriba. Cuando se ajustó eso, igual el partido se fue bastante igual. ¿Cree que el gol del Mineiro fue producto de una desatención de la defensa? No, para nada. Fue una jugada que puede pasar en un partido, desgraciada diría yo, porque así como comenté, la perdió la pelota Pachi, pero tantas veces también ya acertó, ya construyó, ya se dio pases para convertir gol. Por lo visto estaba escrito que pudiera acontecer algo así para que perdamos el partido. Víctor Villalba, Radio Monumental. Surgió el rumor de que está molesto con las deudas a los jugadores y que podría dejar el cargo. ¿Eso es cierto? ¿Está analizando esa posibilidad? No, no es cierto. ¿Es verdad el rumor instalado que piensa dejar de ser DT de Cerro Porteño, no solo por el resultado, sino por lo que se generó en la previa? No, primero creo que lo del resultado no tiene nada que ver. No, yo no renunciaría por un resultado. Estamos en condiciones de clasificar, que es nuestro objetivo principal. Claro, evidente que lo hubiésemos querido hacer hoy, pero no voy a renunciar. Con el jugador Matías Villasanti pasamos a las preguntas. A tu modo de ver, ¿fue un resultado injusto por todo lo que planteó el equipo durante el partido? Sí, yo creo que en el fútbol no existe la injusticia.
fue un partido disputado, partido trabado con situaciones para los dos y se nos escapa en la última. Tuvimos errores en la última y en la Copa se paga caro. La derrota ya está y hay que mirar lo que se viene ante América. ¿Se va a solucionar el problema económico que se vivió en la previa del partido? Sí, más que nada, creo yo que dentro de la cancha esas cosas se dejan de lado, eso se va a solucionar. Ahora tenemos que pensar en Cali el martes y acelerar la clasificación. Habiendo jugado contra este equipo en 2 partidos, ¿es mejor no arriesgar ante rivales con este nivel? No, el primer partido tuvimos errores desde el inicio, nos costaron caro. Este partido preparamos diferente, creo que fue un partido parejo. Sabíamos que esta clase de partidos iban a medirnos a nosotros, íbamos a saber para qué estamos y creo que estamos por buen camino. El error en la última jugada pagamos caro, como te dije, y nada, corregir y a pensar en el martes. ¿Qué pasó en esos últimos minutos? ¿Por qué se termina perdiendo el partido? Y si pensás que jugó un poco en contra todo lo que pasó en la previa a este partido con el reclamo de los sueldos atrasados. No, eso es algo extrafutbolístico. Yo creo que dentro de la cancha, como te dije, eso se deja de lado, eso no importa. Fue un partido parejo, como te dije, hicimos un gran partido, el esfuerzo de todos los compañeros, dejamos todo dentro de la cancha y se nos escapa en la última. Como te dije, en la Copa esta clase de errores, desatenciones en los últimos minutos se pagan caro y más contra equipos brasileños. ¿Sienten que algo en el equipo hizo que no pudieran resistir en el cierre y les voltearan el resultado? No, como te dije, fue un partido parejo, a mi parecer estaba para cualquiera de los dos. Ellos tenían jugadores muy rápidos, sabíamos que no podíamos quedarnos mal parados. Creo que durante todo el partido estuvimos atentos, concentrados y se nos escapa en la última, no hay nada que decir. ¿La orden en el segundo tiempo fue de salir con una actitud más conservadora? No, desde el inicio salimos a buscar el partido, obviamente por momentos teníamos que esperar porque son jugadores de muy buen pie que manejan bien la pelota y eso se notó dentro de la cancha, ¿verdad? Nosotros con nuestras armas intentamos llegar, intentamos hacer el gol y no se pudo. Ahora a pasar la página. ¿Qué crees que le faltó hoy a Cerro Porteño para poder quedarse con los 3 puntos? Más que nada, yo creo que nos faltó tranquilidad en los últimos metros. Supimos llegar bien por los costados y creo que nos faltó un poco de tranquilidad, levantar un poco la cabeza y terminar mejor la jugada. Gracias por tu tiempo, Matías. ¿A vos? Fútbol a lo grande, Monumental 1080 AM. Frases de colección. No renunciaría por un resultado. Estamos en condiciones de clasificar, que es nuestro objetivo principal. Claro, evidente que lo hubiésemos querido hacer hoy, pero no voy a renunciar. Frases de colección. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Ahí está, clarito, no voy a renunciar, decía Chiqui Arce, pero igual internamente la situación y más en el después por cómo se dio el partido, estalló las redes después con los hinchas. Una cosa es todo lo que salió en la parte previa y la situación y que sobre el final se te escape, porque hay derrota y derrota, ahí es diferente, por allí con un gol, no sé, por ahí formato offside, un penal, un tiro libre que te la clavan en el claro, ángulo, un penal, pero ahí con esa pelota perdida sobre el final, ya caminaba al empate y perder sobre el cierre todo ese esfuerzo. Incluso yo comprendía más si, por ejemplo, Mineiro hacía algún gol en la primera parte cuando tuvo situaciones más claras y terminaba ganando con ese gol. Claro, porque políticamente hubo un momento donde... Ya en la segunda parte los dos equipos estaban jugando al 0-0, en un momento tocaban, querían que pasen los minutos, igual Cerro terminó perdiendo. Eso es lo que seguramente más lastima en la interna y también al hincha de Cerro, sumado a la situación que se dio en el día previo, que obviamente nosotros dejamos en claro y no tiene nada que ver la derrota con que no hayan cobrado, sino que los jugadores pusieron quizás todo con algunas limitaciones, algunos errores, cosas que son normales del fútbol. Aún así los jugadores esperan el pago de salarios para mañana. Mañana es el día prometido, sí, febrero deberían cobrar el día de mañana y seguramente la directiva estará haciendo lo posible para conseguir o para cumplir con ellos, mejor dicho, así calma un poco el ambiente también en ese sentido. Llegan los mensajes al 82666611, vamos a habilitar las líneas igualmente en minutos. Buen día, señores, un problema para todos y más para las elecciones, lo de Beto y Arzamendia. Villasanti camina mucho igual,
Por eso me gusta Paraguarí Espínola para la segunda fase, dice. Es por el hombre de Nacional en este caso, Paraguay Espínola. Carlos. Y lo de Arrugalí, uno de los pensamientos de los hinchas. Buenas, un Pachi Carrizo, son las estadísticas, es el jugador que más pelotas pierde ante el rival, dice. O sea, afuera, habría que analizar allí el movimiento hombre por hombre. Están llegando los mensajes. Luis al 82666611. Habilitamos igualmente las líneas. Vamos con 5 oyentes, Gustavito. 618-4700 para opinar sobre el fútbol. No hay sorteo, es opinión de lo que dejó el partido de Cerro. Arranca con todo con Kenton, tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton Chacomero, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51 o visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. ¿Están los oyentes? Gustavito. Hola. Hola, ¿qué tal, niño? Bien, señor. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Yo soy Rolando. ¿Cómo estás, Rolando? ¿Qué te pareció lo de Cerro? Te escuchamos. Mira, yo quería decir, niño, que sí que es un gran estratega, es un gran técnico, hace todo lo posible para pulirle a todos los jugadores, pero todo tiene un límite. Ayer vos te dabas cuenta en los anticipos, en el choque, tienen más fuerza los brasileros, más velocidad, y cosas que jugaban a media máquina, no aceleraban ellos. ¿Qué va a pasar si es que nos encontramos en octavo o en cuarto? Se nota la diferencia, y yo creo que los dirigentes tienen que dejar de jugar con la ilusión de la gente, porque es demasiado obvio que con este equipo no vamos a llegar a ningún lado. Ya Chiqui puso todo de sí, trató de pulirle, como dije, y no hay forma. Con este equipo no se puede, no vamos a llegar a ningún lado con este equipo. Gracias, señor. Allí los oyentes de Cerro, a full, me dice Gustavito las líneas. Un oyente más, después Luis, y seguimos con los oyentes. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Su nombre le escuchamos. Jorge Benítez. Jorge, le ¿Sabes escuchamos. qué me preocupa? Dos situaciones que quiero hace rato decir, ¿verdad? Sí. Uno, la dirigencia de Cerro. Tiene un equipo justo y le pone al pobre técnico un equipo justo. Y otro, el bajón extraordinario de Espínola. Más allá que entregó la pelota, que entregó, que eso también es parte hace rato, tan baja y entrega muchas pelotas en el área y fuera ahí. Siempre está entregando. Espínola no tuvo también la capacidad de hacer un full ahí. O sea, se le va mucho la pelota y camina mucho en la cancha. No sé qué le pasa, ¿está aburguesado o cree que está jugando en General Díaz? Está jugando un Cerro Porteño. Y hoy en este momento el otro que le suplantó es mucho mejor. Entonces, creo que no sé qué está. Eso le pasa a Cerro porque la dirigencia de Cerro solamente pone lo justo y no puede ser, no tiene un equipo con suplentes. Le voy a dar un caso, por ejemplo, no sé por qué le dejaron ir al Topo Cáceres, por ejemplo, que podría ser muy útil en el medio campo en estos partidos así. O sea, yo veo que la dirigencia de Cerro no tiene ambición deportiva. Juega a lo que sale y esto es para vender jugadores y siempre falta el dinero. No entiendo, no tiene ambición deportiva. Les reitero, le dejaron llevarle a Topo Cáceres que iba a ser muy útil en el medio campo para un relevo, para lo que sea. Pero no, Pedro juega otra vez a Chico, juega a no llegar nunca a nada. Entonces es un problema de la dirigencia de los porteños. Tiene que tener más ambición deportiva. Más ambición deportiva, dice allí el oyente. Se están reportando a full con todo. Luis, y seguimos 12 minutos con los oyentes. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra, escuchaste bien, 80 millones por cada compra de 30.000 guaraníes, y por cada producto en promoción recibís un cupón. Y si compras de nuestro e-commerce casagrutter.com.py, tenés doble cupón porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal, el multivitamínico energizante con ginseng que mejora el rendimiento físico y combate el cansancio diario y fortalece el sistema inmunológico. Infórmate más en nuestras redes sociales como @recuperalpy. Recuperal, de venta libre en farmacias Calidad Fopasa.
Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada, usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP y superior. Te garantiza las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Nos van a hablar de Olimpia, dice la amiga Musa que está reportando Ciudad del Este. Por turno, ahora le toca a Cerro. Después vamos a ir hablando, por supuesto, después de Olimpia. Está lo de Libertad también pendiente. Pancho ya está en camino, también vamos a hablar de... Sí. Vamos a ir sacando turnos. 618-4700. Saludos allí para todos los que se están reportando. El amigo Campi igualmente. Más oyentes allí. Hola. Buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. Señor, su nombre le escuchamos. José soy. José, le escuchamos. Sí, vos sabés que indignado por este equipo. La verdad que salieron ayer sin sangre en los ojos. Es impresionante. Nuestros laterales, nuestro medio, nuestra defensa ayer estaba pésimo. ¿Cómo rechazaban? Como partido SOO. Ese partido de la cancha. Así se jugó ayer. Hasta inclusive me atrevo a decir que un partido SOO de barrio daba más gusto ver que el partido de Cerro ayer. Y los únicos rescatados fueron el arquero, fue Boselli, que no se ve mucho su trabajo, pero es grande, calidad a el señor este. Y la Pantera. Después el resto, paupérrima función tuvieron. Dios mío. Gracias, señor, muy amable. Luis, y más oyentes. El partido de la vida se juega salís vos o no sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. No hay suplentes con Rexona. Tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Hacé como Alexia y cuida la ropa del equipo completo con el lavarropas Tokio Cecilia 6, 8 y 10 kilogramos, que cuenta con función especial para ropas de bebés Tokio con el pacto de confianza en Geo. Tienes un giro que enviar o recibir, la forma más rápida y segura es acercándote a cualquiera de las agencias Nuestra Señora de la Asunción. Más la gente de Weser, unen en Paraguay, escribinos al WhatsApp 289-1000 Nuestra Señora de la Asunción. Vamos con más oyentes, Gustadito. 618-4700. Hola. Niño, ¿qué tal? Bien, señor, ¿cómo estás? Todo bien. Niño, yo como hincha de Cerro, lo primero que te digo es que yo sigo confiando plenamente en el trabajo de Chiqui Arce. Me parece que Cerro basó mucho su planificación en lo que era el nivel del equipo el año pasado, tanto en el torneo de apertura como en el clausura, ¿verdad? Veíamos niveles altos de Beto, por ejemplo, de Arzamendia en la selección, ambos. Claudio Aquino se paseaba, digámosle, por las canchas. Y este marcado bajón que tuvieron tanto Arzamendia como Beto, preocupante para la selección también. Lo de Claudio Aquino es increíble. Yo creo que Cerro debe replantear en este junio, en caso de pasar o en caso de ir a Sudamericana, replantear el tema de los refuerzos, porque sí que hizo buen trabajo con los juveniles, promocionó mucho, pero vemos todavía que no están a la altura de la competencia así exigente. La pasada, por ejemplo, en el partido contra River le costó a los juveniles, ¿verdad? Y vemos que no son todavía recambios de los Espíndola, de los Arzamendia o de los Villasanti. O sea, Cerro, por ejemplo, hoy no tiene un volante central que le pueda reemplazar a Villasanti y el Marte. Todos estamos pensando en Aldo Maíz, que no tiene nivel tampoco. O sea, Wilder está, pero todavía no es la realidad. Eso es lo que necesita Cerro ver. Me parece que en puestos claves como el lateral derecho, volante central, como te dije, un enganche, porque con los juveniles no estamos. Perfecto, señor. Gracias. Allí siguen los mensajes, igualmente al 8266-6611, pero ahora vamos con las llamadas. Luis, y más oyentes. Con Flow tenés Disney Plus, hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. En un mismo lugar ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vita Ley descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lácteo de los mejores, la salud de cada día. Algunos mensajes, por ejemplo, aquí hay uno que le da con toda Pachi Carrizo, es un pecho frío, dice Arzamendia, Sabatata, todo. Mateus le pasaba lo que le pasaba antes a Palacio en Boca, que al llegar al arco se quedaba en blanco su cabeza. Aldo soy. Y así varios mensajes que están llegando al 8266-6611, pero vamos con los oyentes. Hola. Hola, niño, buenas tardes. Bien, buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Gustavo. Gustavo. Te saluda. La verdad que es triste verle al Cerro Porteño jugar como anoche, jugar al empate
yo no le esculpo también a Chiqui de esto, porque el planteamiento que puso anoche era jugar para no perder o salir empate, ¿verdad? Y el bajísimo nivel de los jugadores es sorprendente. Yo no sé si Chiqui no se da cuenta, pero cada partido nuestro arquero es el mejor, la figura de la cancha. Sí, creo que los 3 partidos de la Copa Libertadores él salió la figura de la cancha. Y eso pues, él no se da cuenta, niño, en cómo estamos jugando. Y Pachi Carrizo no puede estar más en el equipo de Cerro Porteño. ¿Cómo le pasó la factura a Aldo Maíz por entregar 2 goles en 2 partidos? Yo creo que es el momento que le borre también a Pachi Carrizo, porque no sé dónde es el que saca un jugador cangrejo, nunca se va adelante, siempre va para atrás, y no es la primera vez que está entregando un gol Pachi Carrizo, bajo nivel de Aquino, que él consigo mismo se pelea. Gracias, señor, muy amable, Luis. Farmacias Catedral de Gastavos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realizar tu pedido al 627-7000 o escribirnos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter Speed. A gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Podés adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. A full los llamamos, dice Gustadito, más de 10 en línea allí en espera. Hola, buenas tardes. Sí, señor, ¿su nombre? ¿Se fue? Estaba allí, ¿está? Hola, se lo escucha de fondo. Hola. ¿Qué tal, niño? Bien, señor, ¿cómo está tu nombre? Bien, César. César, te escuchamos. Sí, estoy nervioso. Nervioso. ¿Qué te pone nervioso? Estos jugadores sin sangre que tenemos. No. Con el comunicaducho que sacaron ellos tenían que salir y llevarse por encima todo. Y si te toca perder, pero no perder como se dice, con la frente en alto, no como entraron a regular más que los colectiveros. Y en su comunicaducho ese que no va a afectar el rendimiento, pues, que se vayan a pelear más también. Y ellos le entró el gol a Cerro y todos se fueron encima, se le fueron encima y casi pasó. Y ahí te das cuenta que ellos entraron a regular, y con estos jugadores no vamos a ningún lado. Allí, ahí con todos los dientes. Se están sentidos. Todos los hinchas de Cerro, le damos el espacio correspondiente. Más Gustavito oyente, así para que no esperen mucho en línea. Hola, ¿cómo están? Bien, señor. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿su nombre? Hablar un poquito, Matías, para hablar un poquito de Cerro. Yo creo que Cerro tiene un buen plantel, lo demostró saliendo campeón, pero el problema para mi gusto, lo que veo, es que tiene un plantel muy corto, a diferencia de Olimpia o Libertad. Yo creo que hay que traer jugadores que le estén mordiendo a los titulares para que vuelvan a rendir como rindieron, ¿verdad? Creo que ese es uno de los principales problemas hoy en Cerro. Se están quedando muy satisfechos el tema de Beto, Patiño, que están en bajo rendimiento, pero están confiados que van a ser titulares. Eso nada más. Gracias, señor Luis. Para el BNF, la inversión más rentable son los sueños, como los de muchos empresarios que se animaron a más. Y gracias a los créditos para exportadores, hoy pueden exportar sus productos por primera vez. Cuando la prioridad del país existe fomento, BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Arcoiris te recomienda 2 excelentes aderezos, el ketchup y la mostaza Arcoiris, ideal para condimentar todo tipo de carnes y darle un delicioso sabor a las hamburguesas, panchos, sándwiches y papas fritas. Arcoiris, con sabor y confianza. Carga la calidad certificada de barcos y rodados, porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional, además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Carga un combustible con calidad certificada Cargan Barcos y Rodados. En la Paraguay Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria S.A. Por la declaración de Iturbe veo una buena reacción de los hinchas de Cerro. Ahí retweet, me gusta, se está ilusionando el hincha de Cerro. El tema es si, es cierto, está libre de lo económico, cómo puede llegar a encarar para lo que se viene. Pero es una opción, le tirarle un piropo, pero hay otros equipos que también pueden estar dando vuelta por allí en el mercado local, ¿verdad?
ante esta situación. Otro equipo que a nivel sudamericano está quedando libre de Pumas, Juan Iturbe. Hola, buenas tardes, más oyentes, me dice Gustavito. Hola. Sí, niño, señor. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Y a tu Francisco te habla, a tus compañeros excelentes, y quiero opinar un poco. Yo quiero que pasen un poco, mira, pedir mucho. Ese partido de anoche de River de Buenos Aires, jugando con un arquero fabricado, jugando con chiquilines que ni siquiera estaban todavía para ingresar en la primera. Y esa garra, ese espíritu deportivo, mira, ese es algo realmente digno de admirar cómo jugaron anoche. Me parece que era también nuestro, esa garra guaraní, y se fundió eso, no sé por qué, pero yo quiero ser un poquito más analítico y un poquito más agravar esta situación. Esto viene de la formativa. Esto viene del estado de las canchas, el tema arbitral, VAR, los dirigentes. Mira, no es problema solo de Cerro Porteño, no se preocupen los cerristas. Esto es un problema grave ya del fútbol paraguayo, que estamos viniendo en picada. Estos equipos, mira, cuando comienza un torneo internacional, todos le miran Olimpia. Pero Olimpia, ¿cuántos extranjeros están teniendo ahí en el equipo? Y eso realmente, yo quiero decir que este es un problema mucho más grave. Nosotros estamos viniendo en picada. Esas canchas que uno ve, acá cerquita nomás, Argentina, Brasil, son mesas de billar, y ellos están jugando pero a un nivel mucho más veloz que nosotros. Nosotros por cada jugada estamos parando 5 minutos, 10 minutos, pero por favor, muchas gracias por escuchar mi opinión. Gracias, muy amable. 618-4700 segundos, más oyentes. Llegó yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Para luchar contra el COVID-19, Base te ofrece los mejores productos para desinfección de superficies en varias manos. Bacterikill, poderoso desinfectante que limpia, aromatiza ambientes y superficies, eliminando 99,9% de virus, bacterias y hongos en sus presentaciones líquido y en aerosol, con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo y sea. Frases de colección. Yo siempre dije que me gustaría terminar mi carrera en Cerro. Siempre había manifestado, es algo que yo me debo. Aparte, desde chico no tuve la oportunidad de poder disfrutar, digamos así, como varios jugadores lo habían disfrutado, y entonces yo creo que de esa manera sería para mí ideal poder concluir o cerrar mi carrera deportiva, digamos. Lo que quiero, porque sinceramente a mí mi Cerro me dio todo, a mi Cerro me formó como jugador, y nada, me dio la posibilidad de poder ir a un club europeo. Frases de colección. Cerro me dio todo, decía Juan Iturbe. 618-4700, más oyentes, Gustavito, sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Señor. El cuentas de Cerro Porteño, Víctor, que está por ahí, que me avisa ahora cuando Cerro paga todas sus deudas, por favor, gracias. Siguiente, hola, buenas tardes. Se fueron, Gustavito. Bueno, 618-4700, dos más y vamos cerrando esta parte. Después tenemos que meternos, por supuesto, en el juego de la fecha. Ya llegó Pancho por aquí, que estuvo también en el partido de Libertad. Lo estamos esperando para hablar de Libertad, que tuvo la posibilidad de observar. Nosotros estamos en el extra, gran parte de los compañeros ayer. Hola. ¿Qué haces, Jorge? Aldo soy. Aldo, ¿qué te pareció lo de Cerro? Te escuchamos. Tranqui. No, de Cerro quiero preguntarte algo nomás. ¿Para vos qué te pareció? ¿Fue offside o no el gol de esa noche? Para mí fue un robo. A mí me dejó dudas. Yo lo vi habilitado. ¿Está? ¿Se fue? No oyente. Estaba allí. Hola, siguiente. Hola. Niño. Señor. ¿Qué tal? Te escuchamos. Ricardo no está por ahí. Está Ricardo. Ricardo, Matías Villasanti no puede ser capitán de Cerro, ¿verdad? No tiene espíritu jugador, será. Que pucha, esa falta contra Nacional le dio una pulsara por jugador nacional y nunca se fue a reclamarla. Si era Mono Brito el que tenía el cinta capitán, le iba a reventar al jugador nacional ahí.
¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas con un seguro con respaldo y solvencia, apoyado por las cooperativas más grandes del país. Panal Seguros, sentí la confianza. San Martín es territorio Erimark. Mariscal López también es territorio Erimark y Avenida Cebollana también es territorio Erimark. Con los accesorios las mejores marcas para equipar tu vehículo. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93. Juga de local y súmate al equipo Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! Hidalgo, seguridad en Ciudad del Este, zaparones para alcohol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera, camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hidalgo SRL. Con la promo Familia Feliz de Gran Vía, Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granvialit.com.py. Aquí me envía Seba Algumarelo, Aldo Algumarelo, después le reconocí la voz allí, y es la jugada de Seba, inclusive nos envía la foto, habilitadísimo estaba Sebastián Ferreira. ¿Cómo estás, Pancho? Hola, compañero, ¿cómo le va? Sí, estaba habilitado. Sí, habilitado. Creo que ya era el horario que estábamos en el Lexer allí, por eso no vimos bien, pero ahora que estamos hablando estaba habilitado. Habilitaba Dudu, el lateral por derecha. Mal anulado el gol mal anulado, terna ecuatoriana ayer, y realmente también no le cobraron un penal a Pedro del Valle. A Del Valle, que, o sea, un penal y un offside. Un penal y un offside que debió ser para Libertad. Y ya cerraba la clasificación en caso de que... Por eso es inentendible que no exista el VAR desde el inicio de la... Es más, esto con VAR subía al marcador. Claro, por eso te digo. La jugada de ese. No podés no tener VAR al inicio de la competencia, donde un equipo que clasifica por error arbitral puede ser campeón. Exacto. Clasificaste porque el árbitro se equivocó esa noche y después, no sé, creciste futbolísticamente y sos campeón. Así es. Ayer Libertad jugó un partido, en el primer tiempo fue superior, tuvo situaciones claras para marcar, tuvo una de Seba, pero hay también rendimientos bajos en Libertad. Caso Seba, por ejemplo, el mismo Seba Ferreira, que después termina convirtiendo este gol. Seba tuvo un mano a mano que en cualquier otra época de su carrera, me parece, terminaba adentro, en el fondo del arco, la pelota. Pasa también por la confianza, seguramente al perder el puesto del equipo titular a nivel local, el jugador baja un poco también. Podría ser, pero vos sabés que ayer tuvo unas corridas mano a mano como para encarar y termina haciéndole un pase al arquero prácticamente. Demonio Barrero fue de lo más importante otra vez en Libertad. Bien por Hugo Martínez, que viene creciendo, viene jugando muy bien. Ayer se puso en cierto momento y cierto tramo del partido el equipo al hombro. Apareció, decía, Vareiro. Y después puntos intermedios en Libertad con altibajos. En el segundo tiempo se dio que bajó, sacó un poco el pie del acelerador Libertad, le dio la cesión, la pelota al equipo rival, y el equipo brasileño con pelota siempre es importante, siempre termina haciendo daño. Tuvo también sus situaciones. Pero lo que me doy cuenta de este equipo de Goianense, por ejemplo, que no es el típico equipo brasileño, que juega lindo, que juega a ras del piso, que es mucho más combativo, mucho más de raspe. Ayer otra vez se dio una situación que se dio aquí en el Defensor del Chaco en el partido de ida, cuando Libertad empezaba a tener la pelota, empezaba a generar juego o a tratar de generar juego, iban al cruce, iban con la pierna fuerte, cortando. Más parecido a un equipo charrúa que a un equipo brasileño, el goyanense ayer. Tiene cerrado. Terminó cortando y mucho, terminó pegando y mucho en algún cierto momento también, pero Libertad pecó de poco eficaz, le faltó esa claridad allí en el punto o en el tramo final a Libertad, que tuvo situaciones, reitero, no le cobraron un penal claro contra Del Valle para mí. Eso puede pesar en un partido, o sea, el tema del penal y el offside que no fue. Y un offside que le terminan cobrando que no existió, que debió subir al marcador el gol de Seba Ferreira. Igual sigue arriba en la tabla, ¿verdad? Depende de si... Pero le quitaron la clasificación. Claro. Sí, la FINO le quitaron la clasificación. Sí, mira que le puede terminar... ¿Contra quién cierra? Contra el equipo palestino. Contra Palestino. Tiene como para ganar. El martes, ya está eliminado Palestino, juegan el martes 18-15 a la misma hora. Claro. El tema es que va Atlético Goianense va con Newell's en Rosario. Ya Newell's ya no tiene chances, pero Goianense sí. Entonces va a ir a jugarse la vida Goianense en Rosario, como todo choque argentino-brasileño seguramente va a ser... Newell's tiene todavía posibilidades matemáticas, es muy difícil. Tendría que ganarle hoy a Palestino, con eso llega a 7, en la última ganarle a Goianiense y que Libertad pierda, y en la diferencia de gol. Y se fue... Es una chance pero igual puede ser bueno para que se bloquee entre Newell's y Goianense. Igual Libertad depende de si quiere ganar a Chile.
Gerard, uno antes y otro después y chao resaca. Semana toque en Electroban. Hasta el 22 de mayo vas a encontrar fabulosos descuentos. Ingresa a electroban.com.py o escribinos al WhatsApp 0982 60 2020. Además, pagando con las tarjetas familiar, visión y regional, tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamado, envían WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, menta, bicungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Menta, bicungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. En CNT seguimos con las mejores marcas y los millonarios premios. 2.750 millones en premios. 2.000 millones en el poderoso. Un Chevrolet Camaro en el grandioso y silencioso. 50 millones y una Hyundai Tucson 0 kilómetro. Pedí CNT por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Breve repaso de lo que dejó la noche Coopera. Anoche goleada el Táchira ante el Always Ready 7-2 en Venezuela. Triunfo de Táchira. Sala de Fútbol Álamos, Perques Finos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciudad Para ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia, mesa de ping-pong, futbolitos, horas de bajes y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Petirosi, al lado del Club General Díaz, la web ciopar.com.py o seguirnos en Facebook e Instagram como Ciopar. El triunfo igualmente del América de Cali ante la Guaira 3-1 anoche en Colombia. Empate en 2 entre Flamengo y Liga de Quito 2-2. En las noches de otoño las sensaciones del placer y diversión se enciende con Control Energy. Animate a probar sus puntos y frías que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control, Feel My Fuel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer Granjeros Campo 9. Líbrate de los olores y recargate energía con Etidol Plus. El ibuprofeno en cápsulas planas de protección con un plus de cafeína. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Más de repaso de lo que dejó la noche Coopera. El triunfo de River ante Santa Fe 2-1. En 6 minutos ya ganaba 2-0 River, y la particularidad propia que tuvo el conjunto de la banda roja de River, todas las cámaras apuntaron a Enzo Pérez en el antes, durante y el después del partido por la situación propia. Un jugador de campo en el arco de River, justito con 11, ganó River 2-1. Con el Seguro puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para ustedes, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Triunfo igualmente de Sporting Cristal 2-0 ante Rentistas y Vélez 2-1 ante La Calera. Repasamos un poquitito lo que se dio ayer y el triunfo de Mineiro ante Cerro 1-0. La mejor moto del país. Llévate hoy mismo la HB110 Luxury o la HB110 Maruti, mini cuotas semanales sin entrega inicial. Y además te llevas de regalo un electrodoméstico. Comunicate al 0981 48 49 35. Síguenos en Facebook como @leopardpy. Pasión por hacer bien las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol. Es la gestión por conseguir vacunas para cuidar la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. La pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. ¿Qué tendremos en la fecha? Argentinos Juniors ante Atlético Nacional a las 18 este partido en la Argentina. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06 73 21 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Motobici Carlitos, repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas. Precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia, 650 Casicula de Miranda Cueto. Teléfono 0972-201-235. Motobici Carlitos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguidas en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310 Crystal House. Más de 46 años cristalizando sueños. Más de repaso copero en la fecha. En el horario de las 20 juegan Boca Juniors y el Barcelona de Guayaquil en Buenos Aires. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subellana 1751 Casi Covichoco o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming.
Super ofertas en IO. Llévate una parrilla eléctrica Megastar a tan solo 386.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envío gratis a Asunción y Gran Asunción. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. No, justo ahí me envía una imagen, ya se está vendiendo el muñequito, son rápidos los argentinos. Muñequito, edición limitada del arquero Enzo Pérez. Ayer estaba con todo vendiéndose la camiseta y hoy vi, por ejemplo, un motociclista con esos chalecos verdes. Se puso E. Pérez y el número 24 y así fue a trabajar una hincha de River allí. La verdad, toda una sensación. Ya se venden los muñequitos allí de Enzo Pérez igualmente en Argentina. Así como se venden tranquilamente, no sé, Superman, Batman, varios muñequitos de juguete. Está la de Enzo Pérez. El opero, niño. Sí, rápido. Más. Ya se han su pedido de camiseta también los hinchas de River de Enzo Pérez. Están haciendo ya sus pedidos de... Ahí con niño. Desde Argentina. Solicita un préstamo al toque de Visión Banco y comprate eso que tanto querés y la primera cuota la pagas recién a los 90 días. Comunicate al 414-3030 en Visión Banco, vos estás primero. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones, mejor atención, local totalmente transformado, vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero, el machetazo ahora se llama El Ahorrazo. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. 8 pesos estoy mirando, mira, son rápidos los argentinos. 8 pesos está el muñequito de Enzo Pérez, toda una sensación de la Argentina. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón conectado en Brucuya Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Brucuya. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor transacción con el interés más bajo. Además de mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Esbella Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. ¿Qué pasará con Olimpia? Nos metemos en Olimpia. Hoy el partido de Copa a las 20. Olimpia Inter. Antes, cerramos el capítulo Libertad, Garnero, Iván Franco. Antes Luis y escuchamos al técnico de Libertad. En Super Espuma sabemos que un gran super es sinónimo, un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de despertar al rojo. Super Espuma. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Viví la experiencia en Tiendas Montana, líneas de pinturas para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Subillana, Casi, Herraditos de Maya, Asunción y sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Daniel Garnero, Iván Franco, protagonistas en el después del partido de Libertad. El entrenador y uno de los destacados de Libertad a continuación. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Agora falaremos com o técnico do Libertad, Daniel Garnero. Considera que este resultado es injusto por cómo plantel este encuentro? ¿Y cuál es el diagnóstico sobre la lesión de Luis Cardoso? No, fue un partido muy intenso. Tuvimos, sobre todo en el primer tiempo, muchas situaciones como para poder abrirlo. Creo que de haberlo logrado lo hubiésemos manejado mejor. Pero bueno, se hizo un muy buen juego. Fue un esfuerzo muy grande el que hizo el equipo. Y lamentablemente no tuvimos esa efectividad en los momentos importantes. Y lo de Luis, creemos que no. Se le cargó mucho y salió más por precaución. Esperemos que mañana cuando lleguemos a Asunción seguramente se le harán estudios y esperemos que no sea nada. ¿Cuánto valora este empate de su equipo de visita, considerando que sigue puntero con 10 puntos? Es muy importante, la verdad que no vinimos a buscar eso, hicimos todo como para poder ganarlo el juego. Lamentablemente no tuvimos esa efectividad en los últimos metros. Era sabido también que iba a ser un partido que no íbamos a tener muchas situaciones, pero las 3 claras que tuvimos lamentablemente no las pudimos concretar y estar puntero a la falta de un partido y depender pura y exclusivamente de nosotros nos da una cierta tranquilidad. O Atlético Goianiense foi grande adversário durante essa fase. A briga fica para a última partida com o Libertad à frente? Creo que te entendí que es un equipo goianense, un equipo importante en esta fase. Y sí, estamos peleando la clasificación prácticamente mano a mano.
Así que vamos a esperar a ver el resultado del otro partido y ver cómo queda. Pero lo que nosotros, las cuentas que hacemos es que no dependemos de nadie. Nosotros ganando nuestro próximo partido tenemos la clasificación, que era uno de los objetivos que nos propusimos cuando empezamos a jugar el torneo. Obrigada, Daniel. Muchas gracias. Hasta luego. Com o jogador Franco, ¿te parece que este resultado no es el adecuado por cómo jugaron esta noche? No, la verdad que llevamos un resultado muy efectivo porque el rival tiene también un juego muy complicado. Jugamos de visitante. También tuvimos nuestra chance de convertir, pero no lo hicimos. Pero bueno, contento por el resultado, que estamos punteros y nos queda un partido más. ¿Qué fue lo que más te gustó hoy del equipo en este empate en condición de visita? Bueno, destacar la actitud, el esfuerzo, el sacrificio del equipo, que todos nos pusimos de acuerdo y tuvimos varias chances de convertir. Ficou mais fácil obter a classificação, já que o Libertad está à frente e decide contra o Palestino? Sí, la verdad que vamos a buscar allá la clasificación. Tenemos bastante claro nuestro juego. Con la ayuda de Dios todo nos va a salir bien. Obrigada, Franco. Muchas gracias. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Allí está lo de Iván Franco y Garnero. Sí, me corrige que era mío Infanto, si no te iba a pedir bien muñequito ya muy barato, 8 pesos. 800 pesos en realidad. Pero tampoco no, pero 40.000 pesos, porque si no llegamos a saber cómo hacer el negocio para traer de Argentina. No, tranquilo. 800 pesos. Allí la figurita, en este caso el muñequito de Enzo Pérez. Tan rápido los muchachos. Luis, y después vamos con la nota internacional. Las auténticas toscanas son tu pizza, prácticas, repite cocciones tan riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional Upisa nutre sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso. Negocio, infórmese al 648-293 o pida cotización de tapiti-info@tapiti.com.py. Se viene este cambio y mucho Antonio Baleano, lo comentamos Francisco López, gran momento Antonio Baleano, que está en línea allí, lo vamos a saludar. Jugador del San Paulo, ex Rubioño en su momento. Esto es Fútbol a lo grande. Estamos con Ricardo, Pancho López, Víctor. Te saluda Jorge. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes. Todo bien. Gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, Antonio. Qué gran momento. Qué bueno es ver allí San Paulo, verte a vos, principalmente que vas ganando y tu espacio allí en el fútbol de Brasil. Algo que no es fácil, Antonio, y lo estás logrando en el San Paulo. Sí, con el esfuerzo que estoy haciendo aquí, con la confianza que me dan los compañeros, los entrenadores, estoy en un buen momento ahora, estoy teniendo oportunidades para jugar y ahora solo aprovechar esas oportunidades. Antonio, te tocó ser titular nada menos que ante Racing en un partido de Copa Libertadores. Lastimosamente para ustedes terminaron perdiendo, pero va a quedar como siempre en tu recuerdo, va a quedar para siempre en tu recuerdo, mejor dicho, por haber disputado este partido de entrada en un club importante como San Paulo. Sí, claro que sí, como te había dicho, el entrenador Crespo siempre habla conmigo, me da la confianza siempre en los entrenamientos, y en un entrenamiento me habló, me dijo que iba a arrancar contra Racing, entonces sí que muy feliz. Ahí, lástima que perdimos, pero demostré mi juego, demostré mi partido y ahora tenemos una final. Hoy tenemos una final contra Palmeiras. Creo que voy a estar en el banco, pero como te dije, él siempre me da la confianza, puede ser que entre en este partido. Qué lindo es para vos tenerlo a Crespo, un jugador de la talla de Crespo a nivel internacional como técnico, y a Dani Alves como compañero. Es un sueño para mí tener a grandes jugadores aquí. Tenemos grandes jugadores como Dani Alves, Hernández, todos esos jugadores. Trato de hablar con ellos, tratar de saber cada historia de ellos. Son muy humildes, Crespo también la misma cosa, y eso hay que aprovechar mucho. Antonio, ¿qué te pide Crespo cuando te habla, cuando te aconseja? Él era un gran... obviamente no lo venimos a descubrir lo que es Jorge Hernán Crespo.
enorme delantero. ¿Te marcó algo? ¿Te fue recomendando algo para tu juego, para ir incorporando, digo bien, a tu función de delantero? Sí, a él le gusta mucho la garra guaraní que yo tengo. También soy un jugador habilidoso que a él le gusta, siempre me dice eso. Y eso para mí es importante porque me da más confianza, me da mucha confianza esto que me está hablando él. ¿Soñás con la selección, supongo? ¿Hubo en algún momento algún acercamiento, alguien que te avisó y te dijo, mira que te venimos observando, o todavía no? Para mí todavía no llegó nada, pero siempre estoy atento porque es un sueño también para mí jugar en la selección. Así que sigo esperando aquí. Lo único que estoy haciendo es seguir trabajando y hasta que llegue la noticia. Claro, digo esto porque ya fuiste parte también de procesos anteriores en selecciones menores. Sí, estuve en la selección sub-17 y sub-20. Antonio, ¿y el tema contractual cómo es con Sao Paulo? ¿Ya te compraron el pase? Todavía no hablé sobre eso con mi empresario, pero estamos en eso. Es decir, tu pase todavía es de Rubio Ñu en este momento, ¿vos seguís a préstamo allá? Sí, así mismo, mi pase sigue siendo de Rubio Ñu. Porque no solo durante esta nueva temporada, sino en la anterior, vos terminaste jugando, con el técnico anterior incluso tenías muchas chances también en las últimas fechas del Brasileirão, ¿no? Sí, claro que sí. Diniz, que está ahora en el Santos, me dio la oportunidad de subir también, de estar en algunos partidos, pero no pude jugar mucho porque estábamos en los juegos decisivos del Brasileiro, pero como te dije, este año estoy dando todo de mí para poder lograr mi sueño. ¿Qué te pide Crespo? ¿Jugar un poquito en punta, extremo, buscar tu característica allí de juego de velocidad? ¿Dónde principalmente estás jugando con él, Antonio, ahí en campo? Él me hace jugar de falso 9 porque soy un jugador rápido que me sé desmarcar rápido entre los centrales y me hace jugar más de falso 9. Más de falso 9. ¿Y qué tal te queda esa posición? Por supuesto, si te dice jugar de lateral derecho o izquierdo, vas a querer por estar allí, ¿verdad? Pero ¿te sienta bien esa posición? ¿Te vas acostumbrando a eso? ¿Te ayuda tus movimientos, la velocidad que tenés? Sí, me ayuda mucho. Esa es la posición que me gusta jugar más. Yo le había dicho a él porque en un tiempo no teníamos lateral y me dijo si le podía dar una mano y le dije claro que sí, no hay problema. Y le di la mano, me fue bien en este partido, pero en el otro partido le dije que me siento mejor de delantero, de falso 9. Y me colocó y pude hacer mi primer gol con São Paulo. ¿Cómo es trabajar con él? Los trabajos de él son muy intensos, él le gusta la intensidad, la presión. Estamos bien en eso, somos muy intensos a la hora de marcar y a la hora de atacar. Antonio, y comentarnos un poco, ya totalmente adaptado a lo que es la vida paulista, a lo que es el club también, ¿con quién te llevas mejor allí dentro del plantel? Yo desde que llegué acá en Brasil, yo llegué en la sub-20 aquí en Brasil y tuve un mejor amigo que me ayudó mucho, que está conmigo ahora acá en São Paulo, que es Diego Costa, es un zaguero central. Él es mi mejor amigo, el que me ayudó mucho a estar acá en Brasil, el tema del idioma, las comidas, todo. Él fue el que me ayudó mucho. Hoy frente a Palmeiras lo vas a ver a Gustavo Gómez. Qué lindo ver a dos paraguayos jugando la final del campeonato paulista. Sí, yo ya jugué contra Gustavo Gómez, tuvimos la oportunidad de hablar, de cambiar camisetas. Entonces hoy va a ser un duelo duro. Claro, en el fútbol no hay amistad, pero vamos a dar todo de nosotros para tratar de ganar el Paulista. Que sea con éxito, Antonio. Es bueno verte allí, que estás, por supuesto, con tu juventud, ganándote un espacio en el São Paulo, buenos rendimientos tuyos. Que sea con éxito hoy en la final de la Copa Paulista también. Por supuesto, la Copa Libertadores. Y vamos a estar en permanente contacto. Lo último, ¿hasta fin de año el préstamo de Rubio Ñu con São Paulo? ¿Hasta cuándo el préstamo? El préstamo hasta diciembre, este diciembre.
Ah, correcto, hasta diciembre. Y con este rendimiento seguro que va a ser uso de la opción allí en San Pablo. Veremos qué sucede. Gracias, Antonio, que sea con éxito. Dale, abrazo fuerte. Allí está Antonio Galeano, delantero del San Pablo, ex Rubio Ñu. En su momento ya anda... Puso a él en primera. Mario Jara, debutó en un partido ante Cerro, me acuerdo, tenía 16 años. 4-0 perdió ese día Rubio Ñu. Creo que lo cambiaron rápido incluso. Bueno, pero el tema es que debutó. Claro, fue el primer partido de Galeano. Cambió mucho en el físico también. Antes Sí. era un poquito más bajito, ahora lo vemos mucho más grande, mucho más rápido. Que más sí, formado. hoy si no haces gimnasio, Pancho, lo que estábamos hablando al inicio, si no aguantás en lo físico, me parece, estás por debajo de cualquiera. Una vez me acuerdo, le preguntaba yo a Tony en el extra de fútbol a lo grande, cuando hacíamos en el estudio de abajo, si le gustaba el gimnasio, y me dijo, no, a mí no me gusta, pero me exigen hacer gimnasio. Claro. Además delantero, o si no te tocan ni volás. Hoy por hoy todos trabajan físicamente, simplemente para muestra de uno de los mejores jugadores que tiene el fútbol paraguayo, Roque. Se fue un palo vestido y Roque ahora es una mole. O sea, si no trabajas el físico, imposiblemente puedas aguantar. Tu nuevo espacio te espera el Parque San Francisco Caguazú de la Lotadora Inmobiliaria sobre la ruta número 13 a minutos del centro de la ciudad, zona residencial con luz eléctrica. Para más información ingresar en nuestras redes como la Lotadora Inmobiliaria. Llámanos al 443-600. La Lotadora Inmobiliaria, 60 años creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Río y Abuy, rentamac.com.py. Estilo Hogar, muebles y electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermino, Mendoza, Concepción, Estilo Hogar. Abrió una Amstel, descubrió el sabor refrescante de Ámsterdam. Amstel, cerveza oficial de la Copa Conmebol Libertadores. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleva una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. Hace 6 años los premios Fintech Americas han reconocido a los bancos más innovadores del sistema financiero. Este año Bancorp ha sido distinguido con el premio en la categoría Innovación Disruptiva en Servicios Financieros. Para Bancorp este es un logro que vale oro. Sumata a Bancorp, un banco con raíces. Víctor, más de Antonio Galeano, decía sobre su debut. Sí, encontré aquí el partido al cual hacíamos referencia. Agosto del 2016, ese día debutó en la primera división del fútbol paraguayo, tenía 16 años, derrota 4-0 ante Cerro Porteño en el Estadio Defensores del Chaco. Efectivamente, Mario Jara, entrenador de Rubio Ñu, aquel día. En total, con la camiseta ñuense jugó 26 partidos entre 2016 y 2017. A partir del 2020 está en São Paulo. Primeramente fue para juveniles y desde fines del año pasado dio el salto a la primera división. La Agrícola Sales Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 53 77, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyapuichepec Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en MC Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechumilas, además de crujientes, doradas y suaves, son nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá. Ferropar S.A. estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque, y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez. Teléfono 227-37 ¿Hay alguna duda o en principio está definido el equipo de Olimpia en la fecha? ¿Puede ingresar a Ale Silva? ¿Es una posibilidad? Sí. ¿Es una tentativa dentro de la formación? Después, en principio, todo indica que va a ser casi el mismo equipo. Solo si se da esta variante no Ale Silva. Sí, mirando el probable equipo, yo imagino que Alejandro Silva tendría que ser titular. Pero en principio Hugo Quintana es el que está para jugar en esa zona. Es el cambio de por ahí donde tendría yo alguna duda al ver este probable equipo. Sí, que el probable es con Aguilar en el arco, que definitivamente se quedó ya con la titularidad. Me parece que fue una prueba para Olveira, pero terminó quedándose definitivamente con el puesto.
Otálvaro por derecha, Cáceres Salcedo, repite dupla del último compromiso en Bolivia, Torres por izquierda. Allí está la duda, si va a jugar Alejandro Silva o Quintana en la media cancha. Richard Ortiz y Brian Ojeda como volantes centrales, Marcelo Estigarribia, Recalde y Walter González. El mismo equipo que en Bolivia. Sí, que en Bolivia. Pasa que con la duda de Ale si juega o no. Pasa que Olimpia no puede enloquecerse de salir a matar o morir, porque Olimpia el empate también le favorece. Olimpia sumando 4 puntos de los próximos 6 que tiene, allí va a quedar muy bien posicionado. Le favorece. O sea, un empate no es... No, el empate no es una locura, el empate no es hipotecar la clasificación ni mucho menos. Fíjate que ayer Cerro estaba clasificando. Sí. Bueno, el empate clasificaba. Hoy amanecía Cerro clasificado a Copa Libertadores de América. Le hicieron un gol al final y bueno, se quedó hasta la última fecha. Pero lo que sí tenemos que hablar, decirle bueno, el hincha de Olimpia no es tonto ni mucho menos, pero mirá que Táchira no es fácil, No. No hablo del 7-2. No, tampoco. Yo hablo de los Táchira le ganó real, del partido real. Táchira le ganó al Internacional, le ganó, no le regalaron nada, le ganó. Ayer el Always Ready realmente demostró ser un equipo muy endeble, me sorprendió muchísimo que haya perdido de la manera que perdió, después de haber ganado partidos también, porque al Inter también le ganó el Always Ready Olimpia fue el único que no le pudo, a Olimpia fue el único que no le pudo ganar. Sí. Y a Olimpia ese triunfo precisamente lo acomodó en la tabla de posiciones para la clasificación. Pero tiene que hacer un partido inteligente para mi Olimpia. Hoy no a desesperarse, porque Inter también va a venir a buscar la victoria. Sí. Nada le asegura que va a estar clasificado. Estaba observando que realiza 5 cambios con respecto a la final del torneo gaúcho, porque el técnico va notando que ciertos jugadores ya tienen un desgaste importante a esta altura de la temporada. De todos modos, tiene un equipo casi con máximo potencial y tiene que salir a buscar el resultado. No, a diferencia de Mineiro, que ayer podía especular un poco más porque tenía esa tranquilidad de la ventaja, Inter también se va jugando sus últimas cartas, porque si pierde queda muy mal parado de cara a la última fecha. En cuanto a repaso, viene con todo, ¿verdad? No tiene bajas. Repasar un poquito de lo que trae igualmente el conjunto brasileño Luis, y después nos metemos en mirar un poquito lo que trae Inter. Vaya descuentos en Punto Farma. Mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en nuestros 360 puntos en todo el país. O realizar tus compras desde la web, la app o llamando al 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la canchera Nueva Cheddar de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostazok_py. Nerviginal Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nerviginal Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Cuando compras cables, decidí calidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. El probable equipo de Inter es con Marcelo Lomba en el arco, Renzo Sarabia, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta y Moisés en la zona defensiva. 3 volantes, Eden Nilsson, Rodrigo Dourado y Tyson, que en realidad juega un poco más adelantado. De extremo por derecha, Caio Vidal, extremo por izquierda, Carlos Palacios, y de 9, Yuri Alberto, el equipo que prepara el español Miguel Ramírez. No está para arrancar el central C. Gabriel, que va a ser titular el fin de semana por el estadual. Thiago Galiardo, que es la principal opción ofensiva, hoy también descansa en principio, va a estar en la banca. Son las novedades, un equipo que presenta 5 modificaciones con respecto al partido que se jugó el fin de semana. Estamos en contacto con Freddy Góndola, jugador del Deportivo Táchira. Táchira que ayer aplastó 7-2 a Always Ready y de momento se ubica en la punta del grupo de Olimpia en la Copa Libertadores. Así que ya lo saludamos a Freddy Góndola. ¿Cómo está, Freddy? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, bien, gracias a Dios. Ustedes se encuentran bien. Todo muy bien por aquí, gracias por atendernos, Freddy. Contanos, ayer mostraron todo el potencial ofensivo, tremenda goleada que los perfila bien de cara a la clasificación. Pues sí, gracias a Dios salimos concentrados del primer minuto. Sabíamos que que era importante sumar de a 3 y tener una diferencia en goles por cómo está el grupo. La verdad, contento y motivado para lo que se viene. Freddy, un grupo que venía bastante parejo con Always Ready, incluso peleando, dando buenas presentaciones, pero ayer, como se dice, no le dieron ninguna chance, era gol tras gol y se terminó dando un resultado histórico. Sí, no le dimos chance al rival, la verdad, no le dimos chance, supimos contrarrestar su ataque. La verdad, tuvimos la posibilidad de marcar los 7 goles que nos quedaron. La verdad, nos quedaron más jugadas, pero supimos manejar el resultado y el partido. Y también cumplieron con su parte dentro de ese famoso lema de Copa Libertadores de sacar todos los puntos de local. Ustedes ya lo hicieron, quedan bien perfilados, falta todavía un partido. Hasta con un empate les alcanzaría en la última fecha como para acceder a la siguiente instancia de la Libertadores. Pues sí, era lo que queríamos desde un principio, o sea, sacar los 9 puntos en casa, que sabíamos que iba a ser muy importante. Hoy en día se refleja así, todo se perfila bien de la mejor manera. Ahora pensar en lo que se viene allá en Paraguay, que va a ser un partido sumamente complicado, pero vamos con la mejor disposición para sacar el resultado adelante. Freddy, muchos hablan de que este grupo es el grupo más parejo, el grupo de la muerte, le llaman algunos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo consideran también así por todo lo que ya se jugó, por todo lo que vieron también de los rivales? ¿Cómo consideran el grupo? Pues en el grupo, en sí, no somos favoritos nosotros. Creo que es favorito internacional, incluso Olimpia, por su recorrido, por nombre, los jugadores que tienen. Pero nosotros trabajamos callados, en silencio. Pues ahora se reflejó que somos un equipo compacto en la zona defensiva y en la zona del ataque. Pues para mí sí es el grupo de la muerte, porque todos nos ganamos como local, como visitante. Los equipos como local pudieron sacar los puntos en casa, y para mí sí el grupo de la muerte, pero seguir trabajando para que se siga reflejando la cosa de la mejor manera. Cuando arrancó la Copa Libertadores apenas tenían un partido disputado, terminaron ganando aquel partido frente a Olimpia. ¿Se puede decir que fueron de menos a más, Freddy? Pues creo que no, creo que empezó el torneo, nosotros dimos el máximo porque sabíamos que iba a ser complicado, sabíamos que iba a ser complicado tanto el torneo del plano local como el internacional. En el plano local vamos bien, el internacional también vamos bien, la cabeza la tenemos en los 2 torneos para afrontar muchas cosas y muchos retos. Freddy, hoy van a estar atentos al partido entre Olimpia e Inter, sacando cálculos también, mirando otras probabilidades. Es cierto, dependen de ustedes mismos, pero siempre atentos a lo que vaya sucediendo con los otros partidos del grupo, ¿no? Sí, claro, todo depende de nosotros mismos. Ya depende de nosotros mismos también. Pues ellos creo que Inter como Olimpia van a salir a hacer su trabajo, también a manejar la clasificación, a buscar la manera de clasificar. Nosotros tenemos la mente concentrada en lo que se viene, partido tras partido, para hacer las cosas bien, con la misma humildad que vamos. ¿Todavía no saben cuándo están viajando rumbo a Paraguay para la próxima semana? No, la verdad todavía no sé, amigo, la verdad. ¿Y este fin de semana tienen partido normalmente, o sea, sí, partido normal por el torneo local? De liga, sí, contra Zamora.
el día sábado, creo. Perfecto, te agradecemos mucho por el tiempo, Freddy. Gracias por la gentileza de charlar con nosotros. Gracias, bendiciones, abrazo, saludos. Igualmente, así pasaba Freddy Góndola, una de las figuras del Deportivo Táchira. Destacado. Y Sí. esta copa le da una vidriera importante a un jugador para que se lo conozca aquí. Es más, sé que algún hincha aficionado al fútbol paraguayo, ¿por qué no pueden ir Góndola al fútbol paraguayo? Tiene sus condiciones, Sí, sí, Góndola, sí. Ayer muchos Sí. en Twitter, en redes sociales, míralo a Góndola. Sí, es bueno. Un descubrimiento. Tiene lo suyo Freddy Góndola. Góndola le hace un gol a Olimpia de cabeza, ¿verdad? Sí. El segundo. El segundo. Y es joven, 25 años, joven. Rápido, punzante, agresivo. Ya Lucano, veo que fue su anterior equipo, ahora Táchira, Tauro y otro equipo allí de su liga. Volviendo... Antes, quiero volver a Luis, que ya lo tengo esperando hace rato igualmente. Luis, y seguimos. Luis. Recibir flores sin nueva sorpresa, alegría y felicidad. Te regalamos a persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a myflores.com. Regala amor, regala MyFlores. Gran feria de muebles en Tupí. Hasta el domingo vas a encontrar la mayor variedad de muebles del país con descuentos únicos al contado y en cuotas. Acércate a Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. En Castrol vamos a proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que aceleran a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tienes antojo de un almuerzo todos los días de Misma Mama Comedor, las comidas caseras más sabrosas son excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388. Seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y amplas tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En el mes de mamá puedes afiliarte por tan solo 120.000 guaraníes y a fin de mes puedes ganar un vale para que mamá tenga su tratamiento facial y corporal en Dermabel. Llámanos al 218-4000. Síguenos en redes Caja Mutual. Sí, Pancho, decías... No, para no dejar pasar el tema del partido de Olimpia también. Sí. El Inter yo lo veo como un equipo que tiene dos facetas bastante diferentes. Una defendiendo y la otra atacando. Atacando coincidimos. peligrosísimo. Del medio para arriba una cosa. Del medio para arriba. Pero tenés que es una- atacarlo. Y sí. Porque se notó también que cuando se lo atacó mostró falencias. Atrás defendiendo tienen problemas. Son fuertes por arriba. Algo que me llamó la atención en los partidos que lo vi al Inter, no es que por ese lado también, como siempre, el fútbol paraguayo se le puede atacar constantemente. Tienen buenos zagueros. La clave me parece va a estar en la velocidad, en jugar a ras del piso, en jugar por los costados, en jugar por abajo. Lo veo así. Olimpia le puede hacer daño. Y en Claro atacar, que lo puede no hacer. esperar. Pues si Olimpia Sí. sale a esperar, Sí. si juega al ritmo de Inter, me parece que va a estar difícil. Total. Ahora, Tiene que tratar Olimpia de imponer atacando. Dentro de lo que puede. Estamos hablando del Inter que tiene problemas para defender. ¿Y sí. Olimpia? También. Olimpia atacando, ¿cómo queda defendiendo? También tiene problemas. Así Fíjate que me parece que hoy no va a ser para nada fácil. Para nada fácil. Son de esos partidos cerrados, son de esos partidos, hasta me animo a decir, partido de un gol que te puede... No creo que haya una diferencia de 2 o 3 goles en el partido. yo estaba mirando Yo lo ayer veo así. permanentemente la tabla de posiciones y la forma que iban cambiando en cuanto, no solamente a puntos, sino en cuanto a goles. Y fíjate, Táchira es el equipo más goleador de la fase. Sí. Tiene 12. Inter tiene 11, el Always Ready tiene 8 y Olimpia tiene 7. Sí. Pero si vos te fijas, por ejemplo, en el equipo, o en el grupo H de Cerro tiene 3 goles más. Sí. En 5 partidos. Sí, 5 partidos. En 5 partidos. sí. Es muy poco. No podés pretender mucho si no sos un equipo que hace goles. O sea, ¿podés clasificar? Sí, claro que podés clasificar. Claro, pero porque vi que Boca Boca unos- tiene con un posibilidad de gol clasificar, mínimo. creo que tiene 3. Boca tiene 6 puntos, metió 3 goles. 3 apenas. goles, Sí. imagínate. También 3 goles. No es mucho, pero está con posibilidades de clasificar también. Ahora, los demás equipos, y equipos más chicos que Olimpia y que Cerro en Copa Libertadores, de nombre digo, no Claro. hablo de equipos, tienen más goles. Sí. Y hacer este tipo de goles, este tipo de cantidades. Hay que mirar también a quién enfrentaron de repente. Sí, pero O sea, en el caso de ayer, anoche... el Always Ready estaba Ready. regalado. Pero acá estuvo a punto de ganar la Olimpia en un momento. Reaccionó rápido, reaccionó bien, lo tenía Roque todavía, que entró, hizo el Entonces, empate. mirando los goles a favor, la Guaira tiene 2, comparando toda la tabla, de las diferentes tablas, tiene 2. Veo a Boca que marcó 3, solo 3 goles, sí. sí. Rentistas 2, Cristal 2, después los demás ya tienen un promedio de 4, 6, 7 Sí. goles en Copa.
Salvo lo de Boca, por ejemplo, que decía ahora que estoy observando que tiene 3. Miren un poco del todo, pero si bien cada uno tiene su grupo, ¿verdad? Pero es poco, la cantidad de niños. Somos equipos goleadores, lo que quiero decir. Darle el promedio por lo menos uno por partido. Sí, Cerro tiene 1,5, diría yo, inclusive. Sí, inclusive más, ¿verdad? Sí. Ni uno por partido. Sí, no llega a uno por partido. No llega uno por partido. No. Estaba sacando cuentas sobre las probabilidades hoy de Olimpia para ir teniendo en claro. Si es que gana Olimpia, quedaría igualado con Táchira en la última fecha con un empate clasifica. No habría problema. Hasta se pueden terminar dando la mano, por así decirlo. Sí, ¿verdad? Es antideportivo eso, claro, pero es una posibilidad que puede suceder. Ese sería lógicamente el mejor escenario, que Olimpia gane hoy y con un empate le alcanzaría. En el caso de la igualdad, llegarían empatados en el segundo lugar Inter y Olimpia con 7, Inter mejor diferencia de gol, pero Olimpia juega con Táchira, por lo cual directamente si le gana la última fecha, Olimpia clasifica. Sigue siendo un buen panorama. Ahora, en el caso de la derrota, allí sí queda de verdad complicado, porque si llega a perder, quedaría Táchira Inter 9-9, Always Ready Olimpia 6-6. Y la diferencia de gol de Olimpia sería -5 por lo menos, porque si pierde por 1 va a ir bajando, lógicamente. Y tendría que superar a Táchira, que es el rival directo, y que con la goleada de ayer tiene +1. O sea, Olimpia tendría que ganar 4-0 para tener alguna chance de clasificar. Si es que hoy pierde, pierde, en la última tiene que ganar la Táchira. Siempre mirando todos los escenarios, mirando el peor escenario. Ese es el punto más dramático. Si es que hoy Olimpia pierde, y si pierde, por ejemplo, por un solo gol, tendría que ganar mínimamente 4-0 para pensar en la clasificación. Pierde por más goles, se va complicando ya eso en cuanto a los goles que tiene que hacer. Esa es la realidad de Olimpia. Minutos, los árbitros del fin de semana. En Espíritu Centro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, aquí en Libertad. Síguenos en Facebook, Instagram como Espínoto Centro y @Autocentro bajo Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Espínoto Centro. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. Donde pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los cuerpos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Repasamos lo que se viene el fin de semana a las 19 en el Parques del Guairá. El día viernes, Guaireña Guaraní, es decir, mañana, Guaireña Guaraní a las 19, el árbitro Berlis López. En Casa Grutter creemos que el amor de mamá y papá rompe límites, por eso tenemos una super promo para ellos. Sorteamos 80 millones en vales de compra. Si escuchaste bien, 80 millones por cada compra de 30.000 guaraníes y por cada producto en promoción. Recibís un cupón y si compras de nuestro e-commerce casagrutter.com.py tenés doble cupón, porque lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperal con vitamina E, mejora el rendimiento intelectual, logrando una mayor concentración y fortaleciendo la memoria. Combate el cansancio y el estrés. Infórmate más en nuestras redes sociales como @Recuperal.pi. Recuperal E de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Más de repaso de partidos, Guaireña Guaraní, decíamos Derlis López, el árbitro VAR Fernando López, dentro de la jornada de viernes. Es el único partido en el comienzo de la fecha, 19 horas en el Parques del Guairá. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo, Duracell dura más, mucho más. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar, VIP y superior. Te garantiza las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y senadores del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Con Rexona tenés máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Hace como Alex y cuida la ropa del equipo completo con el lavarropas Tokio Cecilia 6, 8, 10 kilogramos que cuenta con función especial para ropas de bebés. Tokio con el pacto de confianza inició. El sábado, Libertad Sol de América en el estadio Dr. Nicolás Leos, 17:45 el partido. Giancarlo Juliadosa va a ser el árbitro el día sábado, 17:45. Tenés un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Máster Agente Weser, uno en Paraguay. Escribinos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Descubrí Flow y convertite en influencer vos también por solo 100.000 guaraníes. Además, el primer mes es gratis. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar. Pedilo ahora, llámalo al 0971-100.000. Quédate conectado con personal a fibra óptica más rápida en todo el país. Roque Santa Cruz y Tacuara Caroso, dos goleadores implacables. Prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche, larga vida, siempre descremada y la Vita Light descremada, su nuevo más. El Lactolanda, lácteo, los mejores, la salud de cada día. Libertad Sol de América, decíamos estadio Dr. Nicolás de Leos, 17:45. Puede ser ya campeón aquí Libertad con un punto el día sábado. Giancarlo Juliadosa será el árbitro VAR Ever Aquino.
Farmacias Catedral y Gastabos, quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Ahorra hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea Free Inverter Speed de refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Split Inverter. Speed a gusto, vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña S.A. Regala un cheque de regalo del Shopping Mariscal, porque quien lo reciba puede comprar en cualquiera de los locales del centro comercial eligiendo a su gusto. Podés adquirirlo en el Club M o ingresando a shoppingmariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Más de repaso de partidos, decíamos Libertad Sol de América el día sábado. El domingo por la mañana, 8:30, Cerro Porteño, 12 de octubre, el árbitro Juan López. Arcoíris presenta su variada línea de té. El té de jengibre baja la fiebre, combate la gripe y la tos. El té de hinojo es diurético y elimina gases del estómago. Arcoíris con sabor y confianza. Para el BNF, la inversión más rentable es a los sueños, como los de muchos empresarios que se animaron a más. Y gracias a los créditos para exportadores, se pueden exportar sus productos por primera vez. Cuando la prioridad es el país, existe fomento. BNF, 60 años priorizando tu desarrollo. Carga la calidad certificada de barcos y volados, porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional. Además de una vertedero móvil que recorre las estaciones controlando la cantidad y calidad de todos sus combustibles. Carga un combustible con calidad certificada. Cargan barcos y rodados. Juan López, el árbitro de Cerro Porteño, 12 de octubre. Árbitro VAR Juan Gabriel Benítez. Cerro, 12 de octubre, el domingo. Si escuché bien, domingo por la mañana, 8:30. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajuste y posesión inmediata. Coordinar la excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sanitizantes para manos base, desinfectante líquido elaborado con alcohol etílico al 70% con acción humectante, que además cuida y suaviza tus manos. Sanitizantes para manos base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Más de repaso de partidos. Olimpia Luqueño en el Manuel Ferreira, 17:45. Ever Aquino será el árbitro del partido. Árbitro VAR Carlos Paul Benítez. Olimpia Luqueño, 17:45 el domingo. Panal tiene una variedad enorme de seguros de que puedes elegir y te puedo garantizar que estás cubierto estés donde estés. Panal Seguros, sentí la confianza. San Martín es territorio Erimark, Mariscal López también es territorio Erimark y Avenida Subillala también es territorio Erimark. Con los accesorios, las mejores marcas para equipar tu vehículo. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen en la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Cargar 95 tanos al precio de 93. Juga de local y súmate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Superanes para Col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino de Nenderos, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Y en el Arsenio Erico, Nacional ante River a las 20. Nacional River en el Arsenio Erico a las 20 el domingo. José Méndez el árbitro VAR Mario Díaz de Vivar. Con la promo Familia Feliz de Gran Vía, Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes y buenas de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granvialit.com.py. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y Chao Resaca. Semana Toque en Electroban hasta el 22 de mayo. Vas a encontrar fabulosos descuentos. Ingresa a electroban.com.py. Escribinos al WhatsApp 0982 60 20 20. Además, pagando con las tarjetas familiar, visión y regional, tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Vamos con el repaso internacional, Víctor, de la Copa Sudamericana y Libertadores. Copa Libertadores. Hoy hay un partido a las 18. Argentinos Juniors ante Atlético Nacional. El partido se jugará en la ciudad de Buenos Aires. Argentinos Juniors ya está clasificado, tiene 9 puntos. Atlético Nacional se juega la clasificación, tiene 5 unidades en ese grupo que está bastante parejo. 9 tiene Argentinos, 6 tiene la Universidad Católica, 5 Atlético Nacional y 5 Nacional de Uruguay. 18 horas, Argentinos Juniors, Atlético Nacional. En Toyota Ocean nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención a nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llamó, envían WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas, oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información comunicate al 728-8858 o a informa.sanri.com.py. Sanri S.A. A partir de las 20, Boca recibirán la Bombonera a Barcelona de Ecuador. Este grupo también está con los 4 aún peleando. Barcelona tiene 9 y los otros 3 equipos 6 puntos. Es decir, Boca, Santos y The Strongest. Por eso será un partido clave. Boca-Barcelona a las 20 hora paraguaya.
En CNT seguimos con las mejores marcas y los millonarios premios. 2.750 millones en premios, 2.000 millones en el Poderoso. Un Chevrolet Camaro en el grandioso silencioso y 50 millones y una Hyundai Tucson 0 kilómetro. Feliz CNT Chip por Emoy. Vine a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Azor y Fútbol Álamos, Supercases Vinos Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Y repasando una vez más, el partido de Olimpia también arranca a las 20 en para 1. Olimpia ante Inter, los relatos de Víctor Raúl Peralta, comentarios de Ricardo Mendoza, el trabajo de Diego Villalba desde el Manuel Ferreira para la cobertura de Fútbol a lo Grande. En Ciudad Parada puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa con la familia, mesas de ping-pong, futbolitos, horas de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en autopista Silvio Petirosi al lado del Club General Díaz, la web ciopar.com.py o seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control, Feel My Feel. Pollos Amanecer crece y se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre, frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte, Bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Pasamos a la Copa Sudamericana porque también entra a escena otro club paraguayo. Esta tarde, 12 de octubre, recibirá San Lorenzo Almagro a partir de las 18:15 en Villa Lisa. A 12 de octubre solo le alcanza para seguir peleando una victoria. Si no gana hoy, queda eliminado de la Copa Sudamericana. Esto porque ayer goleó Rosario Central, con esto pasó a 10 puntos, Huachipato quedó con 8, 12 de octubre tiene 5, así que solo le queda la victoria para seguir en carrera al cuadro dirigido por Pedro Sarabia. 18:15 con los relatos de Jorge Casal, comentario de Jorge Sosa, 12 de octubre ante San Lorenzo. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental, estados febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. Salud protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Geyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Otro partido por Copa Sudamericana. A partir de las 18:15 estarán jugando en Brasil. Se hará ante Bolívar. Este grupo también está apretado. Se hará Bolívar el partido. Ayer ganó Arsenal de Sarandía Jorge Wilstermann. Así que Arsenal hoy es puntero. Tiene 8. 6-6 tienen Ceará y Bolívar respectivamente. Y ya quedó eliminado Jorge Wilstermann. Si hay ganador, el que triunfa entre Ceará y Bolívar pasará al frente. Si hay empate, Arsenal quedará como único puntero antes de la última fecha. Por el mes del trabajador, llévate una fabulosa MD LED 150 para UTI, retirado el mismo sin entrega inicial y con un electrodoméstico de regalo. Comunicate al 0981 48 41 35 o seguinos en Facebook como @leopardpy. Pasión por hacer las cosas es impulsar la transparencia en la Conmebol. Es la gestión por conseguir vacunas para cuidar la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes. La pasión por hacer las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol cree en grande. También a las 18:15 se enfrentan Newell's Palestino en Rosario, partido correspondiente al grupo de Libertad. A Newell's solo le queda la victoria para seguir peleando hasta la última fecha. De todos modos está muy complicado. En este grupo Libertad encabeza la tabla con 10. Después aparece Atlético Goianiense que tiene 9, Newell's tiene 4 y Palestino ya sin posibilidades con apenas un punto sumado. Motobici Carlitos, repuestos y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas. Precios especiales para profesionales y mayoristas. Estamos en San Lorenzo, Rodríguez de Francia, 650 Cancijula, Miranda, Cueto. Llámanos al 0972-201-235. Motobici Carlitos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Pasamos al segundo turno de partidos en la Sudamericana, 20-30. Y paso estos dos partidos juntos porque corresponden al mismo grupo. Lanús recibirá en Argentina a La Equidad y Aragua recibirá en Venezuela a Gremio. En este grupo la cosa parece simple para Gremio. De hecho, hoy puede convertirse en el primer equipo clasificado a octavos de final de la Copa Sudamericana. Necesita solamente un empate. Gremio tiene 12, seguido por Lanús y La Equidad, quienes tienen 6 cada uno. Y en el fondo aparece Aragua, ya sin chances de poder clasificar. Gremio con un empate está asegurando el primer lugar en esta zona de la Copa Sudamericana.
Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Superyalam el 751 Casi Covichec o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Super ofertas en IO. Llévate una cocina Jan Vitrocerámica tan solo 248.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. Envío gratis a Asunción y Gran Asunción. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco para que manejes tu dinero más fácil, seguro, cómodo y rápido. Solo ingresa a la app Visión Banco, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. También a las 20:30 se enfrentan hoy Guavirá de Bolivia ante Montevideo City Torque. Montevideo City Torque necesita indefectiblemente ganar para llegar con alguna mínima esperanza a la última fecha. Este grupo lo está encabezando Independiente de Avellaneda, tiene 11, seguido por Bahía, que tiene 8, luego aparece Montevideo City Torque con 5 y Guavirá sin puntos. Igual en la última fecha con un empate le alcanzaría Independiente para ser el equipo clasificado a la siguiente instancia. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Hay más opciones, mejor atención, local totalmente transformado, vos ya sabes dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Seguro que le conviene, Seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar, Brucuya Frutica, la más fresca, combinación es muy fácil de preparar y muy natural, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Y el último partido en la agenda de Copa Sudamericana, duelo entre equipos eliminados. Corresponde al grupo de River, ya quedaron sin chances Corinthians y Sport Huancayo. Hoy juegan en el Arena Corinthians a partir de las 20:30 hora Paraguay. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y Cerámicas, así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Esubellana Pasos del viaducto de General Santos. Sanicer, proyectando juntos. Así cumplimos con el repaso de la Copa Sudamericana, Libertadores, todo lo que se vendrá. Gustavito, ¿nos va a parar de literar lo de Iturbe en la última parte? Y 46 más o menos, y ya el tiempo allí pedían los hinchas de Cerro escuchar nuevamente lo de Iturbe. En Super Espuma sabemos que un gran super es sinónimo de un gran descanso. Super Espuma, super patrocinador de despertar al rojo. Super Espuma, Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro de combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Vamos mirando lo que se viene. Está claro lo de Olimpia en los diferentes escenarios. Una cosa es, por supuesto, con la victoria. Sí. Va a servir mucho. El empate, sí. Igualmente, y el peor escenario, la derrota. Eso le va a complicar bastante de los resultados. Pero partido más que importante, Olimpia, sí. O para Olimpia, digo. Esta ¿Les noche. agrada a usted el tentativo equipo o harían algún cambio? Siempre bueno hablar. Yo le pondría a Camacho como extremo por izquierda en vez de Estigarribia. Silva por Quintana, para mí el único Silva cambio. por Quintana y Camacho por Estigarribia. Yo haría esos dos cambios. Yo tanto a Camacho como también a Silva. Vamos a preguntarle a Ricardo, el equipo que jugó en La Paz, ¿cuántos cambios haces? Hizo Ricardo Orteman. Si tengo que meter un cambio de entrada. ¿Uno o dos? Y yo lo pongo a Silva por Quintana. Y Camacho, vos le veías un rival pidiendo mucho por Camacho. Sí, el tema es que también coincidimos que le cuesta mucho en el ida y vuelta a Camacho. No sé cómo está Huguito. Pero es mejor hoy a Chelo. Sí. Estigarribia está para jugar hoy. Estigarribia está para jugar hoy. Y para empezar, sí. ¿Por qué no? Tampoco puede ser un equipo muy ofensivo, limpia y descuidarse atrás. Pero sí lo pondría a Ale Silva, que te da cambio de ritmo, te da buenos pases, centro, remate al arco, inventiva. Ale Silva te pierde una pelota y termina en gol, como suele pasar. Entonces el partido llama a Ale Silva hoy en la previa. Yo creo que sí tiene que estar Ale Silva. Luis. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Subellana Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Viví la experiencia en Tiendas Montana, líneas de pintura para todos los bolsillos, te esperamos en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional. Upisa, nutrir de sabor a tu vida. Seguimos, Luis, 13:37. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py.
Proyecta tu futuro comprando un lote en Capitán Miranda. Preparamos un espacio pensado en vos y tu familia sobre la ruta número 6 y a 8 kilómetros de la ciudad de Encarnación Residencial Utoronó. En cuotas desde 400.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 443-600. La Lotería Inmobiliaria, 60 años, creando espacios y consolidando familias. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar. Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández Herrera, rentamac.com.py. Definitivamente el juego destacado del fin de semana en la categoría intermedia es el duelo General Caballero, el equipo de Mallorquín ante Independiente, primero y segundo respectivamente. ¿Cómo están las cosas allí? General Caballero tiene 16, 15 tiene Independiente, juegan el sábado por la mañana. Estilo Car, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casermín, numerosa Concepción, Estilo Car. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar a Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Río de rentamac.com.py. Abre una Amstel y descubrí el sabor refrescante de Ámsterdam. Amstel, servicio oficial de la Copa Conmebol Libertadores. La vida es como un partido y cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa o tu propio emprendimiento. Con Rumbo S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 o al 0981-419-098. Rumbos, toda una vida con vos. 13:40. No hay asado sin choriqueso de Chordi, tampoco sin choriz de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Encontrarlos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país. Embutidos Chordi, que buenos están, con la calidad de la cooperativa Chordicer. Hace 6 años, los premios Fintech Américas han reconocido a los bancos más innovadores del sistema financiero. Este año, Bancop ha sido distinguido con el premio de la categoría Innovación Disruptiva en Servicios Financieros. Para Bancop, este es un logro que vale oro. Súmate a Bancop, un banco con raíces. Bancop, un banco para todos. Está lo último que tenías allí, Sí, Pancho. con relación a Diego Polenta, viaja mañana a Uruguay, va a utilizar sus vacaciones allí y hará la recuperación en Montevideo con médicos uruguayos. O sea que va a utilizar su tiempo de vacaciones también. Vacaciones y recuperación entonces para Polenta perdida aquí. Viaja mañana a Uruguay. Él tenía Un desgarro. Sí, sí. Largas son las vacaciones de Polenta, porque durante sus vacaciones se lesionó y no pudo trabajar con Olimpia, ¿te acuerdas? Sí, la primera vez. O sea, a comienzo de año, en realidad. Accidente doméstico. Sí. Ahora fue en cancha por lo menos. Claro, no. Tendrá el tiempo suficiente para volver a pleno seguramente para la pretemporada. Y lo mejor es estar con la familia para Diego. Y sí. Porque si no va a jugar y tiene la posibilidad de recuperarse en Uruguay, no. Sí, generalmente los jugadores extranjeros utilizan esta posibilidad cuando ya no podrán ser tenidos en cuenta por una lesión. En este caso, aprovechan y adelantan el viaje y pasan ese tiempo de recuperación allí. Después, seguramente va a volver a ser evaluado aquí en los primeros días de pretemporada. Y también esperando, no hablo de Polenta específicamente, sino nosotros esperamos el tema de la lista de los jugadores que no van a seguir. Porque en principio son varios los nombres que... Y Polenta es un jugador caro, ¿eh? Sí. Habrá que ver también el tema. ¿Justificó? El anterior de Polenta, este ahora no. Pero... La versión anterior de Polenta. ¿Pero cuántos partidos? Pero lo que nos suele contar siempre Arturo es que a Polenta le pidieron venir a jugar. Él no dijo yo quiero ir a jugar. Sí, como para el retiro en su momento. Venga, vení y probá. Si te gusta te quedas. Más o menos sí. O sea, no es que Polenta salió desesperado a buscar un club, porque hubo declaraciones anterior a las negociaciones con Olimpia, donde Polenta decía quiero jugar gratis en Nacional. Sí. Él estaba dispuesto a jugar gratis en Nacional. Lo que te quiero decir, plata no le falta a Polenta. No se muere si deja de jugar al fútbol, porque es un empresario, es una persona exitosa en los negocios. Pero lo trajeron y en su momento sí se justificó en Olimpia. Esa primera parte. Esta última parte, cuando después de la lesión esta que tuvo. Claro, pero tuvieron todos problemas. Los kilos de más allí estuvo algo lento. Sí, porque él cuando llegó el año pasado, llegó con ese problema. Tardó en ponerse a punto. Se puso a punto, sí. Empezó a jugar, lo hizo un buen nivel y ahora otra vez cuando tuvo la lesión, volvió de la misma manera en la cual había estado a principio del año pasado y otra vez le costó. Un jugador perseguido por molestias de repente, sí. Y 45, perfecto. Pregunté nomás aquí el bache porque queríamos reiterar. Tenemos 3 minutos, en 3 minutos más lo de Iturbe. No, es simplemente para redondear la idea. Por eso es que lo vimos tan flojo cuando él retornó, porque se notaba que le costaba en el aspecto físico, hasta tenía una lentitud un poco llamativa. Cuando llegó, que tenía que entrar nuevamente en ritmo. Y aparte la seguidilla de partidos
al final termina pasando factura inclusive a los que están bien, con exuberancia física, a los que están, imagínate tener un leve sobrepeso o un sobrepeso, caso de Polenta le termina pasando factura. Eso en el superclásico del fútbol paraguayo fue que terminó lesionándose. No, ante el Inter, tratando de salvar el cuarto gol. Sí. Exacto. Sí. En esa situación, entonces, mañana viaja, va a Uruguay. Diego Polenta va a hacer uso de sus vacaciones y a hacer el tratamiento médico y la recuperación correspondiente con médicos en Uruguay, en Montevideo. De 2 jugadores con mucha experiencia, Olimpia cambia la saga central a 2 jugadores con experiencia pero joven. Sí, pero que en lo más reciente le rindieron, porque en Bolivia cumplieron. Hablamos de Cáceres con Salcedo, la nueva dupla. La anterior era Antolín Alcaraz con Diego Polenta. Sí. Aunque hoy juegan ante un equipo distinto, Luis. Totalmente. Yo tomo mis recaudos porque hoy juegan ante un equipo brasileño que tiene mucha más maña. Ayer, por ejemplo, con Mineiro se notaba eso. Tienen una forma diferente de pisar el campo, con más fortaleza física incluso. Ese detalle decía Víctor, nosotros lo vemos por TV, pero una cosa es estar viendo esa diferencia. No sé que un oyente, el primero que llamó dijo eso, yo estoy de acuerdo en eso. Porque ve todo, Víctor tiene la posibilidad de ver toda la cancha, nosotros no. En el, no sé, el mano a mano, el pelear, el trabar, últimamente nuestros jugadores meten casi todo el fútbol paraguayo, o sea, estamos muy blanditos están nuestros jugadores. Una pelota no va a Gerard Semendi, una sola pelota, y el Hull paraguayo, como lo apodaron en su momento a Patiño, perdía en fuerza. A mí me sorprende, porque si Patiño con ese físico exuberante pierde, imagínate Mateo, por ejemplo. Es que tienen otra forma de pisar la cancha, se nota mayor fortaleza a la hora de trabar, cómo se predispone. Yo vi rebotar a jugadores ayer. Algunos, los de Cerro quedaban tirados, daban varias vueltas y los otros se levantaban y seguían corriendo. No pasó nada. Hay diferencia, lastimosamente tenemos que decir que vemos diferencia en el nivel. En realidad yo decía todo, pero el otro día, vos sabes que eso me gustó de River, aunque no la experiencia, por ejemplo, en Molinas, vos ven Copa. Molina sabe cuándo meterlo, o sea, ahí es donde la experiencia hasta provoca a los rivales. Mañero, sí, o sea, sí. ese tipo de casos le está faltando experiencia a los volantes. Pablo Ceballos no va al choque, pero la inteligencia que tiene para jugar. Claro, totalmente. Pedido de la red satelital Monumental, me decía que han llamado los colegas allí también, igualmente los medios digitales querían escuchar nuevamente. El público de Cerro Porteño que quedó otra vez ahí. Quedó ahí con ese gustito, pero veremos, será dulce, será por allí amargo. Está, lo de Iturbe la intención, a escucharlo un poquito a Juan Iturbe. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. Juan, contanos, terminó tu vínculo con Pumas, ¿qué análisis haces de este semestre a nivel personal en cuanto a los minutos que tuviste disputados en el fútbol mexicano? Sí, así mismo, bueno, yo hasta el 30 de junio tengo contrato ahí con Pumas, bueno, lastimosamente no se pudo renovar y poder quedarnos ahí, pero siempre tuve la intención de poder estar ahí y quedarme porque sinceramente me sentía identificado con el club, me sentía muy cómodo y aparte creo que bueno, este último año fue muy bueno para nosotros porque habíamos jugado una final que después de muchos años el club no jugaba, estuvimos cerca ahí de campeonar, pero bueno, sinceramente muy contento en lo personal y nada, este semestre digamos que no tuve tantos minutos por ciertas circunstancias que yo tenía, bueno, en tema de renovación, en temas contractuales que de por ahí si yo sumaba algunos minutos ya renovado automáticamente y bueno, de por ahí la dirigencia no quería eso y entonces no tenía esos minutos que yo quería, ¿verdad? Importante la aclaración que haces, no es que quedabas al margen por lesión o decisiones técnicas, sino más bien porque había cláusulas en el contrato que implicaban a tanta cantidad de minutos renovación para el siguiente semestre, más bien fue una prohibición entre comillas de la propia directiva. Sí, yo creo que de por ahí podría ser porque sinceramente no tengo ningún inconveniente con el técnico, más estoy muy agradecido con él porque sinceramente él después de que se fue Michel digamos que me hizo revivir y entonces yo no tenía ningún inconveniente, al contrario, era una relación
muy buena y nada, como te digo, son cosas del fútbol. Algunas veces se priorizan otras cosas, como yo, bueno, esta dirigencia también es nueva y qué sé yo, después de yo estar casi 2 años y medio no querían la renovación y están en su derecho total de hacer y deshacer lo que ellos quieran, o sea, la conveniencia que ellos ven. Juan, y al terminar tu contrato con Pumas, a partir de ese momento, ¿tu pase a qué equipo pertenece? A nadie, a mí. O sea, a partir de junio sos jugador libre, mucho más fácil para vos negociar con cualquier institución. Sí, así mismo es. Bueno, hoy en día sabemos bien la situación en que está el mundo, en la situación que se vive en el mundo futbolístico también. Sinceramente no es nada fácil. Anteriormente vos te quedabas libre y digamos que tenías una felicidad por el tema económico, por el tema de que podías agarrar, qué sé yo, un poco más de plata, pero bueno, hoy en día ya todas esas cosas cambiaron y digamos que se puso más difícil todo. ¿Y qué te depara el próximo semestre, Juan? ¿Hay algunos clubes que empezaron ya a contactar contigo? ¿Por lo menos algún sondeo? Tengo varias ofertas, digamos, pero estoy analizando bien, estoy viendo qué hacer. Ya casi 10 años que estoy fuera del mundo, o sea, fuera de Paraguay, digamos, y entonces, bueno, muchas veces cuando uno viene acá ya extraña, no se quiere ir más y nada, estoy analizando y viendo todas esas cosas acá con la familia, y con mis padres también, todo eso. Por lo que entiendo, entonces tu prioridad es regresar al fútbol paraguayo. No sé si regresar, pero viste, como te digo, estoy analizando, no es que estoy pensando, o sea, no es que estoy queriendo ya volver, ¿entendés? Estoy viendo si por ahí me conviene, si no, qué sé yo, volver al exterior, porque gracias a Dios ofertas no me faltan, pero como te digo, estoy analizando y viendo qué es lo que nos conviene mejor como familia también. Aparte con el currículum que tenés, la trayectoria, los clubes donde jugaste en el último tiempo, como decías, el club no te va a faltar probablemente en el fútbol sudamericano, o sea, pasaría más bien por una decisión personal el hecho de que quieras regresar o no en este mismo momento a Paraguay para el Clausura. Sí, así mismo, como te digo, desde enero que yo ya estaba dispuesta, ya tenía bueno, en la cláusula yo ya podía firmar con un precontrato con cualquier club, de ver qué clubes querían, viste, porque obviamente ya 6 meses antes ya se podía hacer eso, pero como te digo, no lo hice porque quería analizar y saber bien para dónde irme, y porque sinceramente quiero tranquilidad, quiero estar bien y que obviamente la familia siempre se sienta segura de dónde voy a estar. En los últimos años, recuerdo, llegaste a sonar por lo menos como rumor un par de veces para Cerro Porteño. ¿Eso llegó a ser un acercamiento importante o más bien un rumor periodístico? Y te agrego lo otro, en este momento, ¿te parece que podría ser una buena ocasión si es que se da una oferta formal de Cerro Porteño? Sí, creo que hace 2 años, 1 año, bueno, hablé ahí con la gente de Cerro, pero no era muy difícil por el tema también económico, lo que Puma podía haber pedido. Sabemos bien que no estaban dispuestos, pero bueno, hoy en día ya soy jugador libre, soy un jugador que ellos podrían negociar tranquilamente, donde no había ningún inconveniente. Aparte, ustedes saben que yo me crié en Cerro, yo prácticamente le debo todo y no lo veo con ojo, o sea, lo veo con un ojo bueno de poder volver. Aparte está el Chiqui, que yo lo conozco ya de la selección y sé cómo él se maneja. Eso no quiere decir que le cierres la puerta a otros clubes paraguayos, lo mismo si te llama Olimpia, si te llama Libertad, sos profesional en ese sentido, no te cerrás exclusivamente a Cerro, ¿no? No, yo siempre dije que me gustaría
terminar mi carrera en Cerro. Siempre había manifestado, es algo que yo me debo. Aparte, desde chico no tuve la oportunidad de poder disfrutar, digamos así, como varios jugadores lo habían disfrutado, y entonces yo creo que de esa manera sería para mí ideal poder concluir o cerrar mi carrera deportiva, digamos. Lo que quiero, porque sinceramente a mí mi Cerro me dio todo, a mi Cerro me formó como jugador y nada, me dio la posibilidad de poder ir a un club europeo. Entonces cambio totalmente mi pregunta, más bien tu deseo es regresar a Cerro Porteño en algún momento, y uno nunca sabe que pueda ser inmediato, porque decías, ahora sos jugador libre, puede darse esa cuestión del acercamiento directo, lo conoces a Francisco Arce, así que hay muchos factores que podrían acercarte a Cerro en caso de que ellos estén interesados. Sí, así mismo. Siempre lo dije, tienen que solo hablarlo conmigo y verlo cómo se podría manejar, y más, bueno, anteriormente no dependía nada de mí, porque yo sí era jugador de Pumas y ahí ya entraban en otra negociación con el club, y bueno, ahora que estoy libre, de por ahí ya ellos podrían hacerlo directamente conmigo. Juan, y físicamente, ¿cómo te encontrás en este momento? Aparte del ritmo, obviamente que lo perdiste porque no jugaste mucho, pero en cuanto a lesiones, situaciones físicas, ¿todo normal? Bien, sí, todo bien, gracias a Dios. No me lesioné ni nada de eso. Hoy en día estoy entrenando particularmente con un profe. No quiero perder ese ritmo, porque sinceramente quiero estar preparado para lo que se viene, ¿verdad? Aparte no es más como antes, que tenía 20 años, no entrenaba y después recuperaba todo. Hoy en día ya estoy por cumplir 28 y de por ahí cuesta un poquito más. Y lo último, agradeciéndote una vez más por el tiempo, consciente en este caso que la falta de continuidad te jugó una mala pasada para tener una chance en la selección. Justo se vienen compromisos importantes, en otros tiempos llegaste a ser convocado, pero ahora todo indica que no vas a estar para eliminatorias ni para la probabilidad de Copa América. Sí, claro, uno sabe, uno es consciente de lo que es, lo que tiene que hacer para estar en la selección, y obviamente es jugar. Yo creo que desde el primer día que conocí al profe Berizzo, eso nos hizo tener en claro que primero hay que jugar en los clubes para ser considerado en la selección. Obviamente eso hace que también cada jugador se esfuerce, se esmere de poder estar ahí en el club y hacer bien las cosas, y después, bueno, obviamente una vez poder estar ahí en la selección, tener las ideas del profe Berizzo, y bueno, lo primordial es jugar. Yo no jugué, y bueno, tengo que mirar por TV y alentar a los chicos que espero que puedan hacer algo bueno, porque sinceramente vienen haciendo bien las cosas, vienen demostrando de que van creciendo, y eso hace de que por ahí uno, o bueno, la gente más que nada crea, porque nosotros los jugadores creemos mucho en todos los trabajos que hace el profe, la filosofía que tiene, y sinceramente yo creo de que van a estar en un nivel muy bueno ahora, y bueno, se vienen compromisos bastante difíciles que hay que demostrar por qué y para qué podemos estar si queremos aspirar a clasificar al Mundial. Bueno, Juan, un gusto como siempre poder conversar contigo. Ya dejaste en claro que tu deseo es algún día retornar a Cerro Porteño, veremos cómo se dan las cosas. Gracias por el tiempo, como siempre. Dale a ustedes, chao. Hasta luego. Así pasaba Juan Iturbe, que termina su vínculo con Pumas. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. El certamen futbolístico más antiguo del mundo regresa. Y lo vas a sentir por Monumental AM 1080 y Fútbol a lo grande. Copa América 2021. Prepárate. Hace 25 años que transmitimos todo lo que se vive en la cancha, y lo hacemos por vos, que vivís, sentís y respirás amor al fútbol de una forma distinta.
Seguiremos vigentes, sumando cada vez más adherentes a este equipo que hoy es una legión. Fútbol a lo grande. 25 años viviendo el fútbol como hay que vivirlo. A lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM. Monumental 1080, Radio Futuro. Para estar más y mejor informado en la amplitud modulada. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Presentan Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13:58 minutos en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 30 grados. Paraguay se encuentra posicionado entre los países con peor porcentaje de vacunación contra el COVID-19 en América. No se llega ni al 3% de la población. El avance de la vacunación contra el COVID-19